Hola, ¿qué tal? Nuestros queridos seguidores, es un placer para nosotros estar una vez más con ustedes en este Updent. Y más que eso, el hecho de tener a dos grandes amigos en este foro, técnicos dentales ambos, y que en realidad siempre han contribuido a los proyectos que Alta Técnica Dental tiene para todos ustedes. Esta mañana vamos a ver lo que es el manejo de materiales, qué tan importante es el hecho de hacer una evaluación de cómo invertimos nuestro dinero, nuestro tiempo, para tener resultados óptimos. En el set nos va a estar acompañando nuestro queridísimo Eder Ramírez, quien es asesor de producto de la casa comercial Cermac. Hola, Eder, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Y a quien muchos de ustedes ya conocen en persona y le pueden preguntar cualquier cuestión tanto técnica como social. Y el invitado de honor en nuestro set es nuestro querido Germano Gritti, quien él es también asesor de la casa comercial Cermac en todo lo que es producto para el laboratorio dental. Y hace un momento Germano nos estaba diciendo cómo es que él en realidad de profesión es técnico dental y tuvo por 20 y tantos años su propio laboratorio antes de ser asesor técnico, por lo tanto también tiene la capacidad de responderles cualquiera de sus preguntas técnicas, en general como técnico dental y también como asesor de producto. Entonces, Germano, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Eder, por permitirnos tener a Germano y traerlo aquí y poder pues estar en este foro todos compartiendo. Entonces, pues podrías decirnos, Germano, ¿qué vamos a hacer hoy? A ver, cuéntanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero de todo, agradecer a la gente que nos está mirando, seguramente, porque es tiempo que le estamos quitando al trabajo, ¿no? Y generalmente en estas horas deberían estar trabajando y no mirando a estas cosas. Pero, a ver, intentaremos de hacerle este tiempo que nos están mirando, veremos de hacerle aprovechar algo para que puedan ganar algo más. Lo que yo he estado pensando en estos últimos tiempos, haciendo una presentación sobre lo que son los productos, es que muchas veces en el laboratorio nos encontramos que no sabemos si estamos ganando o perdiendo dinero. Muchas veces hacemos cosas automáticamente y estamos perdiendo dinero. Muchas veces vamos a hacer recortes y estamos perdiendo dinero. Y no sabemos exactamente en qué momento tenemos que hacer un recorte, en qué momento tenemos que hacer algo. Entonces, en eso, creo, justo por la experiencia de laboratorio, porque yo también he tenido mi laboratorio, entonces es importante ver un poco lo que hacemos a diario en el laboratorio, porque muchas veces tenemos ideas preconcebidas, ¿no? Que nos hacen desviar de un buen camino. Por eso hoy les quería hablar no de dientes, porque lamentablemente como técnicos dentales estamos acostumbrados a hablar siempre de dientes, pero pocas veces salimos de lo que es el mundo de dientes, ¿no? Así que yo tengo aquí una presentación, no verán productos en el sentido de hacer ver, de mostrarles técnicas, pero veremos otras cosas que creo que sean igualmente interesantes en el laboratorio, ¿no? Si queremos empezar por la presentación, entonces podemos ver cómo va. Entonces, el tema es el uso de los materiales y de los equipos, porque muchas veces para hacer o querer ahorrar, en realidad vamos a perder dinero. Por ejemplo, si nosotros tenemos un laboratorio en esta situación, ¿qué es lo que pensamos? ¿Estamos ganando o perdiendo dinero? Wow. ¿No? Ese es un laboratorio donde, pero en realidad está haciendo trabajos horribles. Un desperdicio, claro. Así que en un trabajo así seguramente no podemos vivir, no podemos estar.
Una cosa interesante de este laboratorio que no se encuentra en China, no se encuentra en India, no se encuentra sino en un país donde aquí en México yo veo que aman mucho es Estados Unidos. Esto está en Estados Unidos. ¡Wow! ¿No? El dueño de este laboratorio está un poco en la cárcel porque, ¿cómo se dice aquí en México? Un técnico que trabaja como dentista. Plagiando, o sea, está tomando una función que no le corresponde. O sea, exacto, ¿no? Entonces plagiando un título. Hacía prótesis y fue a la condición de laboratorio que tenía. ¡Wow! Así que ya esto nos da una idea de cómo podemos trabajar. Pensemos que nosotros cuando somos dueños de laboratorio trabajamos más o menos como mínimo 8 o 10 horas al día en el laboratorio. ¿Cómo se puede estar en estas condiciones? Así que también el ambiente de trabajo es muy importante. Una parte de nuestra vida. Claro. Y tenemos que invertir también en el ambiente de trabajo, porque mejor se está, mejor se trabaja, mejor calidad de trabajo también. Exacto. Generalmente nosotros mediamente estamos acostumbrados a trabajar en este tipo de laboratorios, un normalísimo laboratorio, pero tenemos que saber que existen también estos laboratorios. Este laboratorio que vemos aquí es un laboratorio que se encuentra en la India. ¡Wow! Es el laboratorio más grande del mundo. Tiene 3,000 personas. Wow. Así que hay que ver un poco con quién estamos luchando a veces. O sea, nosotros estamos acostumbrados a este laboratorio para nosotros, pero en realidad tenemos que conocer también estas realidades. Wow. De 3,000 personas. Es difícil hacerle competencia a estos. Sí. Pero por suerte creo que están todavía bastante porque lejos. además 3,000 personas, pero además estamos viendo sistemas que son CAD/CAM y todo. O sea, entonces Sí, la producción... no tan solo de lo que harían 3,000 personas manualmente, llamémoslo exacto. así, sino aparte con la contribución o colaboración de esas máquinas, ¿no? Exacto, Entonces, o sea, esto es un poder impresionante, enorme. sí. ¿No? Pero por suerte existen todavía los laboratorios que son los que nos interesan a nosotros. Exacto. ¿No? Pero también, por ejemplo, este laboratorio, lo encontré buscando imágenes de laboratorio. Este es un laboratorio que existe en Tokio. Fue diseñado por uno de los mayores arquitectos del Japón, ¿no? Así que tenemos también estas situaciones de trabajo donde seguramente se trabaja muy bien, muy tranquilo, muy relajado y eso ayuda a trabajar mejor. Pero yo creo, Germano, que incluso hasta el hecho de la cultura de los países, como tú lo estás diciendo, es como básico, porque ese que nos estás mostrando tan lindo, tú me dices es Japón y yo digo, claro, si estamos pensando en, no sé, ¿no? En bonsáis, jardines, La Paz, No es dicho. ¿No? Yo conozco muchos laboratorios en Japón y no son tampoco. así. Son muy parecidos a los laboratorios que tenemos nosotros normalmente. Okay. ¿No? Esta ha sido una grandísima inversión en un laboratorio muy grande, muy importante, y han querido trabajar en arquitectura. ¿No? Pero no es dicho que todos los laboratorios. Por ejemplo, yo creo que uno de los laboratorios más bonitos que yo he visitado por el mundo lo tienen aquí en Cuernavaca, que es el de Eladio. Es un laboratorio bellísimo. Claro. Es uno de los laboratorios más bonitos del mundo. Así que no es cosa de mentalidad, sino es cosa de que cada uno a dónde quiere llegar, ¿no? Lógicamente tiene que tener también la posibilidad económica para poder hacerlo. Pero yo creo que, mira, yo soy fanática de Discovery Home and Health. Y entonces ahí puedes ver cómo hay muchísimos programas de decoración y de cómo puedes adaptar espacios con un presupuesto realmente pequeño. Y hasta hay tutoriales en YouTube también de cómo, de cómo lo hagas tú mismo o en Home Depot. O sea, sí, hay muchas opciones, tienes talleres. Sí, y que con muy poco dinero puedes decorar o hacer totalmente ergonómico tu laboratorio si tú tienes mucha creatividad. Entonces es importante comunicarlo esto a nuestros seguidores porque tal como lo dices tú, y se me hace muy válido ese punto de vista, no es ni por el país, no es ni necesariamente tantos recursos. Si somos creativos, podemos nosotros mismos hacer ciertas modificaciones en nuestro laboratorio que nos permitan trabajar de una manera adecuada. Sí, yo creo que el primer paso para trabajar bien es trabajar a gusto, en el ambiente, ¿no? Además de que uno es su propio trabajo. ¿No? Pero si yo estoy en un ambiente que es agradable, y seguramente paso más tiempo y mejor. ¿no? Así que esta es la primera cosa que realmente nosotros como técnicos dentales no pensamos, ¿no? Porque se trata de abrir un laboratorio y cualquier sitio donde hay una habitación, y una mesa y donde hay un enchufe ponemos un laboratorio. Pero eso no es un laboratorio. Un laboratorio es muchísimo más. Bien. Entonces, por eso empezamos por el puesto de trabajo a invertir en nuestro laboratorio.
Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué precio tienen estas cosas? Son generalmente muy baratos y todos más o menos conocemos los precios. Yo los conozco de Italia, no de México, pero... Yo te los diría. no. No, sí, o sea, Sí, bueno, mira, el pan, tortillas, queso, carne, creo que... la lechuga, te sale como en 20 pesos. El vaso de leche, ese es un cuarto, te debe de salir que como en 5 pesos. Así que en estas cosas todos sabemos perfectamente cuáles son los precios que tenemos en estos productos, ¿no? Así que muy económicos también porque son cosas que compramos a diario. Usted dirá el queso y la carne, ya no tanto. Nosotros se comen a diario. Veo que aquí se come mucha carne en México. Eso sí, ajá. Yo buscando con dieta vegetariana, que es muy difícil seguirla aquí. Ajá. No, no. Pero si nosotros digamos esto, ¿qué precio tienen? Elevado. Elevado, muy alto. Sí, claro. Entonces ya nosotros tenemos ya una idea de precios, esa la tenemos siempre. Okay. Pero si yo cambio la pregunta en ¿qué es lo que cuesta más? La cosa cambia completamente. Claro, claro. Porque aquí no es más barato, caro. Ajá. ¿Qué es lo que me cuesta? Y ahí depende. Porque si yo compro un queso y lo dejo en el refrigerador por 2 semanas y después lo tengo que tirar a la basura porque se trompeó, sí, claro, es carísimo. Claro. ¿No? Si yo tengo una empresa que renta coches Ferrari, entonces, no me cuesta nada porque es una cosa de trabajo. Así que tenemos que, primera cosa, evaluar la función. Digamos. Sí, nosotros antes pensamos caro y barato y ahí terminaba todo. Y es como pensamos muchísimas veces en el laboratorio. ¿No? Miramos cuánto llega el representante del vendedor, lo que sea. Y nosotros la primera cosa que preguntamos es ¿cuánto cuesta? Pero considerándolo siempre en el hecho que la lechuga es barata y que el Ferrari es caro. No en ese sentido, el costo es de según lo que me sirve. Claro, más que darle un precio le tendremos que dar el valor, digámoslo así. Exacto, ¿para qué me sirve? ¿No? Después vamos a ver todas estas cosas porque queda muy claro, o sea, hay gastos y costos en el laboratorio y tenemos que conocer muy bien cuando estamos haciendo un gasto y cuando estamos haciendo un costo, porque ahí es donde podemos ganar o perder dinero. Es un punto muy importante ese, ¿no? Y por ejemplo, también ahí, ¿qué es lo que gasta más? Depende siempre. Siempre si he tirado mi pedazo de queso, he gastado mucho, además de haber sido caro porque lo tiré, pero he gastado porque no he sacado ningún provecho. El Ferrari, si yo rento siempre Ferraris, no me cuesta nada, porque se paga gasolina, se paga todo, así que no es caro. Estos son conceptos muy importantes que tenemos que tener claros porque muchísimas veces hacemos confusiones en estos temas. Ok, bien. Así que tenemos que ir a ver qué son los costos y los gastos, ¿no? Sí, porque ahí sí que hay una confusión enorme. O sea, para nosotros es siempre, parece que sea la misma cosa, pero tenemos que identificarlos muy, muy bien, porque en línea general tenemos que, en un laboratorio tenemos siempre que cortar gastos y no costos. Cortar costos quiere decir bajar calidad. Cortar gastos quiere decir ganar dinero. Así que por eso tenemos que aclarar mucho estas cosas. Okay. Entonces, sencillamente como definición, ¿no? Tanto como el costo como el gasto implica sacar dinero. O sea, mi bolsillo queda más liviano. Cualquier cosa yo haga, eso queda, ¿no? Pero la diferencia es que el costo son las materias primas, son los productos que yo uso para construir mi prótesis, mi cerámica, lo que sea, o sea, metal, cerámicas, ceras, equipos, todo eso son costos. Los gastos, en vez, son todo lo que es de contorno. Si lo vemos aquí con mejores definiciones, ¿no? Es algo que me lleva a, por ejemplo, la secretaria, el mensajero, el teléfono, esos son gastos. Entonces, yo, por ejemplo, si llamo 20 veces el mensajero al día, es un gasto bastante alto. Pero si yo me organizo y llamo 2 veces al día el mensajero, he cortado gastos, he ganado dinero. Pero si yo voy a usar, por ejemplo, un material X que me cuesta más barato, o sea, de calidad menor, estoy recortando costos, pero estoy bajando la calidad del producto. Ok, sí, me queda. Entonces eso es muy importante
conocer cuáles son los gastos y los costos. Wow, ¿no? ajá. Así sabemos siempre dónde estamos. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de gastos y costos. Secretaria es Ajá. gasto o costo. Yo digo gasto. Exacto. Pues depende, porque si no funciona. Es siempre un gasto. Ok. Lógicamente, metales, lógicamente costo. Ok. Cerámicas, costo. Costo. Yesos, articuladores, de esos son costos. Electricidad depende de dónde va Dirigida. pero generalmente viene considerado un gasto. Ok. Teléfono es un gasto, mensajero un gasto, personal de limpieza gasto. Desinfección, si yo me pongo a desinfectar, ¿cómo debería ser siempre? Debería desinfectar las impresiones, la desinfección es un costo o un gasto. Pues debería de ser un costo, ¿no? No es un gasto. ¿Es un gasto? No. ¿Por qué no entra directamente dentro del producto? Ah, ok. No entra dentro de la prótesis. Ok. ¿No? Entonces es un gasto. Pero después A ver, vamos me ver lo una tendrás que ir cosa- aclarando, ¿eh? Vamos a hermano? ver una cosa interesante después de la Vale. desinfección. Aquí tenemos, por ejemplo, trabajando normalmente podemos tener gastos y costos. Por ejemplo, el gas es un costo, o sea, un gasto. El Bunsen es un costo. Todos los aparatos, equipos que ajá. tienen que ver con la producción de la Del prótesis, producto, ajá. ¿no? Son costos, Ok. ¿Mm? Ajá. porque entran adentro del producto en alguna forma, ¿no? Ok. En vez, el gas es un gasto. Ajá. Así que aquí pueden ver que en el laboratorio normalmente tenemos las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, este es un clásico ejemplo. Si nosotros tenemos un Bunsen a gas o un mechero Ajá. a gas, no sé los precios aquí, pero en Europa son precios bastante baratos, ¿no? ¿El gas? No, el mechero Ah, el y el mechero. Bunsen. O sea, el equipo Ya lo entendí. tenemos aquí, También es aquí bastante son baratos, baratos, ¿no? También aquí son. Esto seguramente es más caro. costoso. Ajá. Así que aquí tenemos un costo bajo y un costo alto. ¿Mm? Pero si nosotros vamos a mirar los gastos, aquí tenemos un gasto alto porque el gas sigue andando, Ujú. seguimos gastando gas Ujú. sin problema. Aquí el gasto es bajo porque estos equipos funcionan sencillamente cuando yo pongo la espátula a calentar. Ajá. Entonces, en el tiempo, ¿cuál es que me conviene para mi empresa? Donde yo tengo el Siempre. costo más alto en este caso. Porque aquí voy a seguir, en el Bunsen, voy a seguir gastando gas por años. Así que vamos a tener un gasto continuo en el tiempo. Eterno. Ajá. Aquí yo tengo un gasto limitado al uso. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que miramos? No, un Bunsen cuesta mucho más barato, o sea, yo saco menos dinero de mi bolsillo. Un Bunsen electrónico saco mucho más dinero de mi bolsillo, pero no voy nunca a calcular cuánto me cuesta esto en el tiempo, en años de gas que sigo yo gastando aquí. ¿Cuántas veces me pago esto? Muy pocas veces sacamos estas cuentas, Sí, sí, sí. ¿no? Porque siempre vamos a mirar cuánto dinero tengo en la billetera. En sin este pe- instante. Exacto, Ajá. sin pensar A a futuro. cómo yo voy a gastar ese dinero en el futuro, ¿no? Y este es uno de los primeros errores que hacemos siempre. Es que entonces tendríamos que decir como que gasto e inversión, ¿no? O sea, como Inversión que es otra cosa. ¿Es otra cosa? Es otra cosa. Sí, es un Ok. campo. Aquí yo estoy hablando como técnico dental, no Ok. como economista. Porque Ya. cuando empecé a hacer todas esas investigaciones me metí en un mundo que es complicadísimo, ¿no? Ok, Así que ok. yo lo estoy haciendo verdaderamente en la manera Lo más simple. más simple posible. O sea, estamos verdaderamente como si estuviéramos en el primer día de escuela, Ok, ¿no? ok. Porque es un mundo verdaderamente enorme, ¿no? Porque inversiones son otras cosas todavía. No, Ujú. aquí sencillamente es saber calcular. Lo que yo quiero pasar con mensaje en este momento es que pensemos un poco a qué es lo que estamos haciendo, para qué nos sirve y cómo nos durará ese producto en el tiempo. Vale. No miremos, si nosotros miramos solamente la billetera, muchísimas veces salimos perdiendo. Este es el clásico ejemplo. Yo no sé lo que cuesta el gas. Aquí en Italia es carísimo, ¿no? Pero quiere decir que yo con el Bunsen sigo gastando gas por mucho tiempo. ¿Cuándo no me sirve? Y si yo estoy gastando algo en el momento que no me sirve, ¿cuánto es caro eso?
Muy caro. Carísimo. Muy caro. ¿No? Entonces, en este caso me conviene siempre un Bunsen electrónico para trabajar. También si en el momento a mí me parece que es muy caro porque voy a sacar de mi billetera, voy a sacar mucho más dinero, ¿no? Entonces, es eso lo que nos frena muchísimo siempre, es el dinero que vemos salir de nuestro bolsillo. Y no pensamos más allá en el futuro a saber cuánto eso nos hace ganar. Y este es un problema de todos los técnicos dentales. Claro. Que nosotros trabajamos muy bien cuando tenemos que hacer un diente, pero somos todos, o por lo menos el 90% de los técnicos dentales son pésimos empresarios. No, Sí, creo que sí. no. Espero que haya algunos que se salvan, pero por lo que he visto hasta ahora son... Mínimo, mira, Eladio y Thomas Graver seguro que se salvan. Sí, no, pero digo, los que somos del montón, seguramente no somos empresarios. Son muy buenos técnicos, sabemos hacer muy bien nuestras prótesis, pero sabemos calcular muy mal nuestros gastos y nuestras ganancias. Estoy de acuerdo. ¿No? Me incluyo en el grupo. ¿No? Aquí volvemos un poco a lo que es la desinfección. Ok. No sé cuánto se desinfecta en el laboratorio cuando desinfectamos. Yo creo que muy poco. Muy hermano. poco, ¿no? Sería una cosa importante, porque, por ejemplo, con un desinfectante, Ajá. ¿no? Nosotros tenemos un gasto bastante bajo de producto. O sea, por ejemplo, si tomamos los desinfectantes de Cermaq para impresiones, con 1 litro hacemos 100 litros de solución. Y si consideramos que si trabajamos mediamente 200 días al año, ¿no? Con 2 litros de solución, nosotros tenemos el desinfectante para 1 año, más o menos. Así que es muy económico, ¿no? Pero nadie lo usa, no sé por qué. Pero si nosotros vamos a ver cuando una persona de nuestro laboratorio se enferma, porque a lo mejor no hemos desinfectado, ¿cuánto nos cuesta eso? Una persona que no trabaja por 1 semana. Muchísimo, muchísimo. ¿No? Entonces aquí... Más aparte, o sea, es dejar de trabajar y aparte pagar las medicinas. Sí. O sea, médico. Sí, pero todo. si es personal del laboratorio, las medicinas no sé quién, no creo que se la tiene que pagar el dueño del laboratorio. No te metas en esas cuestiones, hermano, porque aquí no lo sé, en general no, por eso digo. Siendo no. honestos, es que realmente te enfermas, dejas de trabajar. Si eres empleado de laboratorio, incluso te van a descontar esos días que no fuiste a trabajar. Ya, bueno, y aparte, no me meto. no te van a dar No me meto en nada, esto. o sea, Pero, en general, siendo muy realistas. Sí, claro, sí, así sí. es. Entonces, no debería de ser, pero sucede. Okay. Entonces se sale perdiendo por 2 partes en Sí. este caso. Una, el laboratorio que no tiene una persona que está produciendo, ¿no? Y la persona que está enferma que no está ganando. Así que tenemos doble problema. Por no desinfectar, o sea, por no hacer un gasto muy pequeño, corremos el riesgo a veces de tener costos muy altos. Claro. Sí, sí, sí. Y esto también lo vemos muy poco. Otra cosa más es el ambiente de trabajo, como vimos, es importante. Por ejemplo, aquí, esto es un laboratorio de una universidad aquí en México. Podemos ver que hay hornos, no hay seguridad, hornos muy antiguos, a gas, donde no tengo ningún control del material. No hay muebles. Así que la ergonomía del trabajo es muy incómoda. Porque yo no sé a dónde tengo que ir a buscar, no sé, aquí. Si yo quiero yeso, no sé dónde lo tienen. Entonces, no es ergonómico, o sea, pierdo tiempo. También el tiempo es una cosa muy importante en el laboratorio. Entonces, tener cosas así, a veces sería mejor invertir en equipos más nuevos, donde tenemos el control del producto, del material. Por ejemplo, si nosotros tenemos hornos a gas, que he visto muchos aquí en México, no tenemos ningún control de revestimiento de las temperaturas. Corremos el riesgo de repetir más trabajos. Claro. Repetir un trabajo con los márgenes normalmente que tiene un laboratorio que son muy bajos es perder dinero. Entonces me conviene invertir en un equipo para después no perder dinero, ¿no? Pero ahí está siempre, un horno de gas no cuesta absolutamente nada. O sea, yo de mi billetera saco muy poco dinero. Un horno con programaciones me cuesta mucho más, entonces no lo voy a comprar. Pero no tengo, o sea, lo que nos falta en realidad es una visión futura. Nosotros tenemos una visión
a no más de 3 minutos de nuestra sí, vida, ¿no? O sea, me sirve esto para esto. No, no voy a mirar lo que es en el tiempo. Y yo tengo la esperanza de cuando me abro un laboratorio, cuando tengo un laboratorio, de trabajar muchos años, toda mi vida. Sí, toda mi vida, o por lo menos muchos años, ¿no? Entonces debería tener una visión mucho más amplia de lo que es la visión del laboratorio y no solamente el momento que yo tengo mi producto, mi cosa que me sirve en ese momento. Por ejemplo, aquí tenemos una centrífuga con tapa, o sea, por la seguridad. Aquí, si ustedes ven, está completamente abierta. O sea, aquí no hay ninguna seguridad. No se ve aspiración en la arenadora cuando vamos a respirar todos los revestimientos que son peligrosísimos para los pulmones, porque adentro hay cuarzo, hay materiales muy, muy peligrosos si los respiramos, ¿no? Cuando tenemos una arenadora, tenemos que tener una arenadora que tenga la posibilidad de aspiración, que esté sellada muy bien, de manera que no salga absolutamente nada de adentro ahí. Si no, es muy peligroso, porque corremos el riesgo de silicosis, que, o sea, no una enfermedad liviana. Y lógicamente, como dije antes, tener muebles quiere decir ergonomía de trabajo y trabajar mejor para conservar mejor también los materiales, ¿no? Así que es muy importante eso. Otro de los problemas muy grandes que tenemos en el laboratorio es que no sabemos absolutamente cómo calcular un precio. Cierto. Si yo le pregunto a los técnicos dentales cuánto cuesta algo, el modelo, ¿cuánto cuesta? Ni idea. Nadie lo sabe. ¿No? Pero debería, si como yo trabajo, gasto gas, o sea, gasto yeso, gasto agua, gasto una serie de cosas. Tendría que tener contemplado saberlo. O sea, sabemos cuánto cuesta una lechuga y no sabemos cuánto cuesta un modelo que producimos nosotros. Me parece una cosa bastante grave, ¿no? ¿Sabes qué? Ahorita que tú lo dices, llevamos más de 40 transmisiones de Ogden y no importa el tema que presentemos, constantemente dentro de las preguntas de nuestros seguidores es ¿y eso cuánto, o sea, en cuánto me sale o en cuánto lo tengo que vender? Y yo creo que casi siempre es como que en cuánto lo tendría yo que vender como técnico dental. Pero para poder ponerle un precio tendríamos que saber básicamente cuánto nos está costando producirlo. Exacto. Entonces sería una información sumamente importante y hasta ahorita, te soy sincera, no lo hemos podido resolver. Hay que perder un poco de tiempo. Ajá. Pero yo creo que sea básico, porque ¿cómo puedo trabajar si no sé? O sea, ¿cómo puedo yo tener un precio? O sea, yo no sé lo que cuesta aquí una corona en cerámica mediamente en México. Medio, así, no sé. Medio yo pues pondría 600 pesos, algo medio, pero no sé si eso sea medio. Pues un poquito más alto, ¿no? Bueno, hagamos ¿Medio? Sí, ¿no? ¿Metal, cerámica? Yo creo que sí, ¿no? Ya, ¿no? Bueno, no importa que sea 100, Bueno, pero 600. es solamente para yo tener una idea. Entonces, si a mí me cuesta 600 pesos, o sea, si yo pongo el precio de 600 pesos, yo debería saber cómo llegué a esos 600 pesos. ¿Sabes cuál es la cuestión aquí? Y tendré que confesarlo, que el problema es que se le colocó un precio de manera, llamémosle arbitraria, ¿no? Porque así es, de verdad. Y entonces ya es de percepción que otro técnico dental que va a abrir su laboratorio se roba o consigue de alguna manera la lista de precios que está junto. Y entonces hace una evaluación subjetiva en su cabeza, decir, bueno, a ver, ya entre yo y ese señor de la lista de precios, pues como que o estoy mejor o estoy peor. Él mismo se evalúa, ¿no? Y dice, no, si estoy mejor, entonces le subo 100 pesos más. Y si estoy peor, pues me bajo 100 pesos más. En una evaluación subjetiva. Es totalmente subjetiva. Y después, deja de eso, va a llegar un tercero que lleve mi lista, tu lista, y ahora él dice, bueno, ahora ya entre Alma y Germano, pues creo que me la rifo más, y ya sea que suba o baje, o lamentablemente, en una competencia desleal como profesionales, ya olvídate de nuestras evaluaciones profesionales, sino que ya llego yo y le digo al dentista, bueno, mira, yo sabía, normalmente pasa que se gradúan ellos solos del laboratorio donde aprendieron, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, yo ya me voy a independizar, me gradúo, ellos ya sabían a qué dentistas le trabajaban y entonces ahora van con el dentista y le dicen,
oye, en realidad el que hacía los trabajos en el laboratorio de alta técnica era yo, y alta técnica te lo dejaba en $100, entonces yo te lo voy a dejar en 70. Pero de todos modos, pruébame, porque yo era el técnico de alta técnica. Ejemplo, ¿no? Claro. Y el dentista dice, pues total, o sea, hazme Y veo. una corona y de ahí veo. Y normalmente llega a suceder, bueno, que al principio se cambian, aunque después van a volver por el servicio o por lo que sea, pero al principio entonces empieza a haber una competencia de precios para ganar al cliente, en el que al final terminan ahorcados mis técnicos dentales, y después, como tú dices, ya al no tener el poder económico, entonces han bajado la calidad. Claro. No, pero por eso, o sea, si tú piensas, es absurdo no saber cuánto cuestan las cosas. Sí, no haber sacado cuentas, ¿no? Totalmente. No sé, en muchas industrias se calculan los tiempos. También, ¿no? ajá. Nosotros no tenemos idea, o sea, más o menos sabemos cuántos son los tiempos, pero no vamos a calcular si en un laboratorio tengo una persona que se demora 5 minutos a hacer un modelo y si después tengo otra persona que se demora 10 minutos. Entonces, ¿cuál es el que está trabajando bien o mal? Tenemos que considerar también los tiempos de trabajo para saber cuánto yo estoy ganando. Claro, claro. Porque una cosa es trabajar 10 minutos, otra cosa es trabajar 5 minutos. También 1 minuto y 2 minutos es el doble. Claro, ¿no? claro. Entonces tenemos que considerar muy bien también eso, aparte el precio. Y nosotros no consideramos nada. Si yo preguntara cuánto es el precio, cuánto cuesta un modelo solamente de materia prima, o sea, de yeso, Ni idea. ni idea. ¿no? Claro. Y deberíamos saberlo, porque ¿cómo sé cuánto me cuesta? ¿Cuánto influye el modelo adentro del trabajo de una cerámica? ¿no? Si yo no lo sé, ¿cómo puedo poner un precio? Es imposible. Pero lo hacemos. ¿no? Ajá, no, seguro. Ese es el problema, es que lo hacemos, ¿no? El problema grave es que nosotros hacemos posible lo imposible, pero no lo que tú sí, pero no después nos sabes. estamos siempre quejando. ¿no? Eso sí. Entonces, ¿no? Es importante saber, por ejemplo, cuánto es aplicar el porcentaje de beneficio. ¿Quién sabe lo que es el porcentaje de beneficio? ¿no? Es una cosa que generalmente es lo que yo gano. O sea, yo tengo que saber que si pongo una cosa me cuesta 10, ese es lo que yo me cuesta, pero de eso yo tengo que tener una parte a donde yo gano. Claro, porque es un negocio, para eso estoy trabajando. Claro, pero eso no, si yo no lo sé, ¿cómo puedo trabajar? ¿no? Cierto. Porque, como dije al principio, nosotros lamentablemente estamos siempre metidos con los dientes. Sabemos hacer un diente y eso es todo. ¿no? Wow. Por ejemplo, si nosotros hacemos un ejemplo así de cualquier tipo, no tengo idea de precios y que he puesto números a casualidad, ¿no? Si yo tengo una prótesis de cualquier tipo, ¿no? Hagamos una removible, pero digo, no tengo idea de los precios, así que los números no son importantes, ese es el concepto, ¿no? Ok. Así que a mí hacer esa prótesis me cuesta $200 o $200 o 200 euros, no tiene importancia. Ajá. Y quiero una ganancia del 20%, ¿qué hago yo como técnico dental? Cobraron $2.40. Lógico, lo que hacemos todos. Después yo, este trabajo, ¿no? Yo tengo un dentista que trabaja muy bien, son años que trabajamos juntos, estamos haciendo cosas bien hechas y todo. Me dice, mira, este paciente tiene problemas económicos y todo. Yo no le cobro nada a él, tú me haces un descuento, no cobras nada tú, sí que me haces el descuento del 20%. Podrías pasar una situación así. A mí me ha pasado de trabajar a veces gratis. Claro. ¿no? O sea, gratis quiere decir que no gané. Que yo no gané un centavo. Pero no perdiste. No gané. Nomás no gané. Entonces, si como yo quería el 20%, dice 200 más el 20%, entonces, ¿qué hago? Le quito el 20%, ¿no? Claro, pero te tendría que pagar los 200, que era tu base. Sí, entonces, ¿pero qué pasa? Que si yo a 240 le quito el 20%, es 192. Ah, De tu lista no de quedaban mis 200, No. entendí. Y esto es un error que hacemos muchísimas veces. Yo ya caí en él. ¿no? O sea, si yo le hago el descuento del 20% a mis 240, ¿no? Tengo una diferencia, o sea, me salen 92. O sea, yo saldría perdiendo $8, 8 pesos, 8 lo que sea. 8 algo. Sí, 8 algo. O sea, salgo perdiendo y no a cero. Wow. No, ahora te voy a ser también muy sincera.
porque yo conozco a mi papá y a mi hermano. O sea, si ojalá cobraran. Esa es otra historia. En o los 198 o los 200, porque aparte es, no, sí, vente, o sea, no tenemos ni un cálculo, de verdad, ni del costo del material, ni de la cantidad de material, ni de por qué te conviene comprar por mayoreo. Yo creo que eso también, y no es que sea feminista, pero creo que en un punto natural de género, las mujeres, no sé por qué, no, o simplemente se nos dio ese papel o ese rol, Beto, a saber. Bueno, es porque siempre la ama de casa es la que administra la casa. Estás administrando, ya traes como cierta habilidad, yo no sé, te digo, por eso si genética o ya por función, en el que es más fácil que de un revirón, diría yo, o sea, de un solo vistazo, tú puedes decir, no te está conviniendo eso, porque mira, comprar por mayoreo siempre es mejor, shalala, X cosa, ¿no? X insumo, hasta el papel de baño, me pasa con Jorge en el papel de baño de laboratorio. O sea, le digo, oye, mejor compra el rollo así, porque mira, o sea... Sí, en vez de ir uno a la vez. Ajá. O sea, sí, por eso, o sea, muchas veces, por ejemplo, no sé, para ahorrar y comprar confecciones, lo estábamos hablando ayer, ¿no? Que funcionan muchas veces porque para ahorrar se compran confecciones pequeñas de producto. Pero si yo es un producto que tengo que usarlo siempre, claro, ¿por qué no voy, en vez de comprar medio kilo, no compro 5 kilos? O la cubeta de... Sí, o sea, lo que sea, ¿no? Sea. Hago un cálculo de lo que me sirve y yo puedo gastar, o sea, ahorrarme dinero. Pero si como miro siempre que si yo me compro 10 kilos de un producto X me cuesta 100, en vez de me compro 1 kilo de producto X me cuesta 15, entonces prefiero gastar 15, ¿no? Porque generalmente más pequeña es la confección, más caro es porque pagas el papel, no pagas el envase, ¿no? Entonces eso es muy importante, conocer esas cosas. Ok, ¿no? bien. Bueno, pongo aquí, comento algo importante, por ejemplo, Mario Córdoba, desde Monclova, Coahuila, dice que allá cuesta la metal porcelana 400 pesos. Y yo tengo la idea, 400 pesos la metal porcelana. Yo por eso también tenía esa idea en que el otro polo que conozco, de los que más o menos están en 1100. Sí, claro. Entonces, 1200, 1300 metal porcelana. Entonces, pero estamos hablando de los laboratorios reconocidos. Sí. Entonces, tenemos una corona metal porcelana en 400 pesos y otra en 1200 pesos en el mismo país. Ya. No necesariamente en el mismo estado, pero sí en el mismo país. Por ejemplo, es interesante, o sea, para mí 400 pesos son más o menos 80 euros. No, 400 pesos. No, son 40, 20 euros. Sí. De 20 euros, yo hago dividido por 20 porque sí, ponlo en 20 euros. Sí, que 20. Ajá. Es una cosa increíble. O sea, con 20 euros no tendrán otro trabajo para vivir porque o sea, no pueden, o sea, si vamos a sacar cuentas. Por ejemplo, sucede algo y te lo voy a poner en cuestión geográfica. En Cuernavaca están por lo menos esos dos laboratorios, ¿sí? El de Fusión y el de Thomas, ¿no? Muy bonitos. Que es estudio de porcelana suizo, sí. Los dos. Y los dos tienen casi los mismos precios, pero la verdad es que los dos mantienen también las mismas, un estándar de calidad muy promedio, alto. Llamémoslo así, entre ellos dos, que es muy alto, sí. A nivel mundial, por decirlo así. Entonces, ahí ellos, no sé, en cuanto lo tendrán, digamos, 2,000 pesos. Ejemplo, yo no sé, ¿no? Sí, poniendo un ejemplo, 2,000 pesos. Pero así como ahí el estándar es así, y entonces los que trabajaron allí y se salieron de ese laboratorio tienen ese mismo escuela, sí. O estándar de calidad, van a llegar ofreciendo las coronas en 800, o sea, no sé, sí, pero no van a bajar a 400. Claro. Y lo mismo está pasando, por ejemplo, en Coahuila, si están en 400, tú imagínate, de alguna manera, si eres un técnico en tal bueno y quieres llegar allí a cobrar una corona en 1,200, por lo menos los dentistas de entrada, no sé cómo tuvieras que convencerlos, porque dicen, yo la de 400 de todos modos me funcionaba, y en mi estándar de calidad, en mi consultorio, soy también dentista de 400 pesos. Ya. Entonces es una cuestión social bastante fuerte, grave, que hay que reconocer, no tan solo en México, sino en Centroamérica, porque eres asesor para Centroamérica y México, pero se vive una realidad bastante complicada. Lo peor de esto, creo, y como cerrando este paréntesis, es que Thomas tiene perfectamente claro cuánto le vale un modelo.
Exactamente, eso es Y muy nosotros, importante. no. O sea, entonces, Pero por eso, justamente, a lo mejor pagar 400 pesos una corona, no sé si, yo no viviendo en México, no teniendo idea de lo que cuesta todo, pero yo creo que no estás adentro de los gastos, ni siquiera. ajá, Te cuesta más. claro. ¿No? Entonces, si uno empieza a sacar cuentas, entonces yo tengo una empresa, he puesto una empresa, un laboratorio, no somos ni curas ni monjas que tenemos que dar, no, o sea, trabajamos porque queremos vivir, porque es nuestro trabajo, porque tenemos que mantener nuestras familias y todo. Entonces, ¿estamos seguros que estamos ganando para mantener nuestras familias o estamos sacando dinero por alguna otra parte? ¿No? O nos estamos endeudando, porque muchas veces, porque también el hecho de yo puedo facturar miles de millones y estar llenos de deudas, ¿no? Si quiero sacar cero, ¿no? O como el ejemplo que nos puso ayer un señor, que dice, bueno, pero tú estás sacando cuentas así, pero si yo quiero regalarlo, a mí no me interesa que uno regale o no regale. Sí, pero yo sé que yo te estoy regalando, el ejemplo que tengo aquí, cuesta siempre 200, ¿no? Consciente del valor de claro, ¿no? Entonces, cuando yo sé qué es lo que me cuesta, ahí decido todo lo que yo quiero. Ahí estoy libre de decidir todo lo que yo puedo hacer. Pero hasta cuando yo no sé cuánto me cuesta, no puedo hacer absolutamente nada. Cierto. Mira, dice aquí, dice Preces, diseño dental, dice, el error es que todos competimos con precio y nadie compite con calidad. O muy pocos, diríamos, ¿no? Sí, poco a poco. Sí, es muy arriesgado esto. No, porque quiere decir que, primero de todo, de lo que deberían, justo estuve dando esta misma conferencia en, ¿cómo era? ¿Canacintra? En Canacintra, ¿no? Y saludos bueno, a Roque Sosa, por cierto, que nos manda claro. saludos. ¿No? Por ejemplo, lo que me di cuenta que aquí en México hay poco gremio, o sea, no se trata de juntar mucho los técnicos dentales para poder tener poder, ¿no? Exacto. Porque mientras, aquí somos tres técnicos, ¿no? Pero si cada uno trabaja por su cuenta, ¿cómo podemos hacer grupo para poder presentarnos en alguna manera? Para influir como gremio. Claro, por ejemplo, bueno, hablo un poco de mí también si no me gusta mucho, ¿no? Pero por ejemplo, cuando yo tenía mi laboratorio, yo era el presidente de los técnicos dentales de mi región. En ese caso hicimos en mi presidencia, fueron varios años, decidimos hacer un análisis de costes, exactamente lo que estamos hablando aquí. Teníamos una asociación, sí que teníamos personal que se dedicaba a hacer este tipo de trabajo. Fue un trabajo de 2 años. Wow. ¿No? Pero fue hecho considerando lo que cuesta la electricidad, el teléfono, o sea, todo, o sea, hay un verdadero estudio. Un estudio verdaderamente, un análisis de costes se llama. ¿Qué pasó con esto? Que sacamos unos precios mínimos. Exacto, y nadie se puede bajar de eso, no, porque estarás perdiendo. Yo estoy libre de hacer lo que quiero, ¿no? Pero ¿qué pasó? Si como todos usábamos esta lista de precios, cuando alguien estaba abajo de esta lista de precios, ¿por qué? O sea, si yo no puedo ganar menos de eso, porque menos de eso salgo perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que o tienes personal que no está en regla, ¿no? O sea, que no sí, está, estás haciendo algo chueco, algo mal. No estás pagando los impuestos como tú tienes que. O sea, hay algo que no funciona porque tú menos de eso no puedes cobrar. Entonces, hacer grupo ayuda mucho en esto. Entonces, creo que la primera, que la competencia, no es la competencia de precios, porque la competencia de precios nos mata a todos. La competencia de habilidad en vez nos ayuda a todos. Porque muchas veces, no sé, puede haber el chico que sale del laboratorio porque ve que se mueve mucho trabajo, se abre un laboratorio, donde realmente está perdiendo. Porque a lo mejor están los padres al que le ayudan, pero en realidad no está ganando absolutamente nada. Y eso mata totalmente el mercado. Exacto. Wow. No, pero si tenemos la posibilidad de juntarnos en grupos, tenemos mucho poder. También a nivel político, con leyes, es muy importante. Claro. Pero si somos 3 técnicos, que uno dice A, uno B y uno C, el político no nos escuchará nunca. Pero si somos los 3 que hemos decidido decir A, podemos ir donde el político a decir A. Exacto.
y nos escuchan porque somos multitud. Exacto, o sea, nosotros teníamos contacto directo. Yo muchas veces me he empezado a hablar con el ministro de Sanidad para preguntarle por qué hay esa ley o nosotros no tenemos que ver con esa ley, entonces nos quitan por favor de esta cosa, que muchas veces una ley es dinero que tenemos que gastar. Wow, ¿no? Pero ¿por qué nos juntábamos? En Italia hay 3 asociaciones prácticamente muy fuertes, donde todos los técnicos están puestos ahí. Y ahí tienes el poder político. Claro. ¿no? Y que eso ayuda mucho. Wow. Mientras quedamos, cada uno de nosotros se queda dentro de su propio laboratorio, hay pocas esperanzas de progresar, de crecer poder. como gremio. Sí. Pues mira, Germano, la verdad es que tenemos muchísimos comentarios de muchísimas partes del mundo y en todos están agradeciendo tu información, porque en realidad yo creo que incluso a mí me está siendo muy útil esta conferencia, porque realmente creo que Alta Técnica Dental ha venido a cubrir una función que realmente pues tampoco era. O sea, Alta Técnica Dental en sí es una empresa que ahora ya se convirtió en educación y capacitación, ¿no? Pero en realidad ya somos representantes. Yo como individuo pertenezco se llama Consejo de Empresarios Dentales en México. Ya. Y yo soy quien representa al gremio de los técnicos dentales de mi país. Y tienes toda la razón, porque sí hemos hablado ante Cámara de Diputados, de senadores, como empresarios dentales. Claro. Pero siendo honestos, es que realmente no existe una fuerza, no existe una asociación o una cuestión que realmente nos involucre como técnicos, pero Alta Técnica es una empresa, no es una asociación. Claro, no. Entonces ese es el problema, que incluso hasta cuando yo lo presento, puedo ver que no mi voz, digo, grito en el CEDEM también, pero no puede pesar tanto si no tenemos el apoyo de todos como gremio. Eso, ¿no? Por ejemplo, en Italia estamos todos, no es que existe un colegio de los técnicos dentales o algo así. Estamos puestos en asociaciones, por ejemplo, la asociación a donde yo era presidente era de artesanos. Okay. Y entonces ahí habían, no sé, mecánicos de coches, habían albañiles, habían carpinteros, habían zapateros, habían fotógrafos, había todo lo que es el trabajo de artesanía. Nosotros técnicos dentales creo que somos uno de los trabajos más artesanos que existe, porque trabajamos con nuestras manos, claro. ¿no? Entonces, ahí hay personal que se dedica exclusivamente a mirar leyes, a ver cómo muchas veces nos ayudan también si tenemos algún problema fiscal, si tenemos una inspección fiscal, cómo hacer, qué moverse, cómo no moverse, qué mostrar, qué no mostrar. O sea, son ayudas importantísimas. Pues yo creo que, bueno, y Roque Sosa nos está escuchando, que está como presidente de Canacintra, del área 65, que es el área dental, donde estuvimos ayer todos nosotros. Y realmente, bueno, pues que todos nuestros seguidores sepan que en México existen organismos, un ejemplo es Canacintra, que realmente tienen todo este tipo, es la Cámara de la Industria de la Transformación. Perfecto. Entonces, que realmente tiene una parte jurídica, como tú dices, una parte fiscal, y que nos podemos agremiar a eso en la parte dental y realmente hacer fuerza, ¿no? Entonces, sí, porque en realidad cuando tenemos un problema fiscal o legal... No sabes ni a quién acudir. ¿Qué haces? O sea, sabes hacer dientes y ahí termina todo, ¿no? Ajá. Y entonces están las asociaciones que nos apoyan muchísimo en esto, porque tienen mucho poder y sobre todo tienen personal que se dedica solamente a eso. Claro. No tengo ni siquiera que ir a buscar yo, no sé, un abogado o un fiscalista o lo que sea. No tengo idea de qué trabajo está haciendo, ¿no? Claro. Aquí, por ejemplo, hay un comentario de Israel Sánchez que dice: ¿será correcto que el dentista solo triplique el costo de la prótesis en donde sale más perjudicado el paciente? Esto, digo, sé que es totalmente paralelo al tema, pero es un punto en el que es cierto. Yo tengo muchos amigos dentistas y también el problema está en que su precio a público o a paciente, en cuestión de si tienen incluso la especialidad en prótesis, solamente es decir, bueno, si la prótesis me costó 100, yo a paciente se lo doy a 300. Sí, claro. Y tampoco tiene claro ni el uso de consultorio, ni la hora, ni el tiempo, o sea, uso de la unidad, todo esto. Entonces, es verdad, también en Italia los odontólogos como mínimo, si el laboratorio cobra 100, 300. Es como regla universal. Es una regla universal, ¿no? Pero no caigamos en la trampa de preocuparnos de lo que gana el odontólogo. Sí, no es mi... A mí no me interesa si el odontólogo quiere ganar 1.000 millones por una corona y encuentra al paciente que se la paga. Claro, yo tenía que tener claro cuál no es mi negocio. Problema, exacto. ¿no?
yo tengo que preocuparme del mío. Exacto. O sea, no, es verdaderamente una trampa esta donde podemos caer muchas veces. Ah, sí, ¿por qué cobran? Pero a mí no me interesa lo que cobra. O sea, a mí no me interesa lo que cobra el abogado, lo que cobra el zapatero, lo que cobra o cuánto gana el supermercado cuando debe comprar la lechuga, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que preocuparme de lo que gana el dentista? Serán problemas suyos, ¿no? Pero me voy, si piensas un poco, no todos nosotros, ¿sabes? Porque no es una pregunta rara o extraña, es una cosa que todos sabemos. Mira cuánto gana el odontólogo. Claro. Pero me preocupo, o sea, yo no sé lo que gano yo y me voy a preocupar de lo que está ganando el odontólogo. Claro, ¿no? sí. O sea, sí. Pero igual no me interesa, o sea, porque, no sé, Pero yo tenía que tener claro como técnico dental cuál es mi negocio, cuánto me cuesta a mí y cuánto gano yo de cada prótesis. Exacto. Lo Después, tendría que tener claro. Si el dentista tiene habilidad de cobrar más 20 veces más, ok. Es una habilidad propia de él. Ajá. Sí. No sé, después depende también de los tratos que tienes con los... Por ejemplo, a mí me pasó con un odontólogo, con un cliente mío. No es, mejor dicho, con un odontólogo, pero el cliente, recordemos que nosotros tenemos siempre como cliente el paciente, no el odontólogo. El odontólogo es un trámite. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó un caso de un paciente que venía del sur de Italia. Yo vivo en el norte de Italia, así que el odontólogo me dijo, este paciente se ha recorrido toda Italia para venir hasta donde nosotros, para hacer una total superior inferior. Wow. Seguramente hay algún problema, porque es posible que no haya encontrado en 1000 y tantos kilómetros, o sea, 2000 kilómetros, a alguien que le hace una prótesis que le queda bien. Entonces el odontólogo me dice, yo le voy a cobrar el doble, así me dice que no. O sea, puso un precio enorme. Así el paciente no me va a aceptar el presupuesto porque seguro es un paciente muy complicado. Claro, ya lo puedes saber desde antes. Era una señora, esta señora aceptó. Ups. No. Ahí está. Pero la primera cosa que me dijo el odontólogo, mira que yo le voy a cobrar el doble, multiplica por 2 tu precio. También. Si gano yo, ganas tú. Sí, porque también es seguro que vas a tener complicaciones en tu proceso. Entonces... No, en realidad no tuvimos ningún problema. ¿En serio? Es una paciente exquisita, fantástica. Wow. Sencillamente había que saber conocerla, nada más. Wow. ¿No? Pero lo que quiero decir, también si tenemos nosotros un buen trato con el odontólogo, ¿no? Sí, hacer equipo. Exactamente, somos un equipo, ¿no? Entonces, si tenemos un buen trato con el odontólogo, puede ser que el odontólogo te diga, mira, yo estoy ganando, quiero el doble aquí, ponme el doble tú también. Este es el caso que me pasó a mí, ¿no? Wow. No es que siempre, por eso... Es súper honesto, leal, o ¿no? sea... pero es que cuando se trabaja bien, o sea, cuando se hace grupo, funciona. Pasa esto. Claro, sí, claro. No es que el odontólogo está aquí y yo estoy acá. Tenemos que tener un único interés, que es el paciente. Okay. Si nosotros miramos esto y no nos preocupamos de cuánto gana el odontólogo, a lo mejor sacamos algo más. Ok, sí, claro. Entonces, volviendo a nuestras cuentas, sí. No, porque no han terminado las cuentas, ¿no? Entonces, nos queda claro que no queda bien quitar el 20% a 240 porque salimos perdiendo, ¿no? Pero no se preocupen si han hecho esto, porque ese es un error que hacen la mayor parte de las pymes. Sí, seguro. Porque no estamos acostumbrados a pensar de esta manera, ¿no? En realidad, si nosotros queremos quedar a cero, o sea, queremos no perder, o sea, no bajar debajo de los 200 pesos, tenemos que poner en la cuenta 250. Ok. Quitando 250, o sea, si nosotros tenemos 250 y le quitamos el 20%, verán que es los 200. 200. Así que no es verdad que el 20% de 200 es 240, pero es 250. No. Ajá, sí, pero lo tendríamos que tener así. Sí, o sea, no, es verdad, el 20% es 40, pero no es la cuenta que tenemos que sacar. Porque nosotros no tenemos que sacar la cuenta sobre lo que es el coste, pero tenemos que sacar la cuenta sobre lo que queremos ganar. Porque el coste no se puede tocar. Exacto. ¿No? Por eso yo no puedo empezar a sacar la cuenta por el coste. O incluso también, Germano, creo que tendríamos que considerar que la mayoría de los productos son importados y que no puedes asegurar que, a menos que compres un lote grande y que lo tengas, puedes asegurar el precio de ese material. Pero en general el material va a seguir subiendo, entonces tienes que, en tu consideración de precios,
también tener un margencito, Cálculos, digámoslo si tienen así, sí. para permitir que si sube, no, de todos modos no me mueva a ese nivel de gasto, ¿no? Sí, o calcularlo, o ahí se puede tener un acuerdo también con el dentista. Mira que cada 3 meses te controlo el precio. Wow. También eso puede ser, o sea, son acuerdos, ¿no? Okay. Pero la fórmula para saber exactamente cómo yo llego a tener estos 250 en vez que 240, ¿no? Es cuando yo tengo que poner el coste, lo divido por 1 menos el porcentaje que yo quiero, dividido 100. O sea, 200 era mi coste, ¿no? 25% yo quería, o sea, yo tengo que poner un 25%. Poniendo 25%, yo puedo tener, ¿a dónde se fue la flecha aquí? Así que divido 25 por 100 menos 1, me da esta cifra aquí. A esto le puedo quitar yo 200, o sea, el 20% me sale exactamente 200. No te afecta, no pierdes. Esta es la cuenta que hay que hacer. Ok. ¿No? Aquí tenemos otro ejemplo, pero igual si tenemos 150 con un 25%, iríamos a perder un 12,5 pesos o lo que sea. Así que aquí vamos a ver, tenemos en rojo lo que no tenemos que hacer y en verde lo que tenemos que hacer. Creo que son conceptos bastante sencillos, ¿no? Para saber cómo no perder dinero. Ok. Ayer vimos que un montón de gente empezó a escribirse esta fórmula. Sí, no, sácale foto ahora y subirla ahí en Facebook. ¿No? Entonces aquí tenemos el correcto, ¿no? Aquí, como dije antes, en rojo tengo la cuenta del 20% que hubiéramos pensado nosotros, donde salía perdiendo. En vez, como pueden ver, si yo pongo 250, le quito el 20%, estamos justo en los 200. No salgo perdiendo absolutamente nada. Y esto es lo que tengo que tener siempre presente yo en mis cuentas. Así que recuerda, el margen siempre es el beneficio sobre el precio de venta. Si yo tengo que partir del... Así que nunca calcules el margen final sobre el coste inicial. O sea, el 200 es el coste, yo de ahí tengo que calcular el margen. No puedo calcular el margen con los 200. Si no, estamos perdidos. Sí, claro. Otra cosa, por ejemplo, que es bastante, donde se cae bastante en trampa, es con el facturado, ¿no? Si yo tengo un laboratorio A que factura 400,000 pesos al día, no sé si es mucho o si es poco, no importa. No. Bastantito. Al mes. Pero somos bien positivos. Sí. Al mes, entonces no tengo idea del valor de que... Y un laboratorio B que factura 150, ¿no? Entonces yo digo, yo tengo un laboratorio que factura mucho, entonces quiero tener más. Entonces, ¿qué hago? Bajo mis precios, bajo el margen de ganancia, porque así voy a eliminar el de 150. Pero ¿qué pasa calculando los márgenes? Que si yo, por ejemplo, pongo un margen del 5%, no obstante gane 400,000, voy a tener una ganancia solamente de 21,000. Si yo tengo el 20% con 150,000, tengo 37,000. O sea, en realidad, yo facturando menos puedo ganar mucho más. Sencillamente jugando y mirando los márgenes que yo quiero. ¡Wow! ¿No? Y ese es un dato muy importante porque muchas veces caemos en esta trampa de decir, sí, facturo mucho, entonces los márgenes los tengo más bajos, así puedo hacer competencia con los demás. Mira. Ajá. Así que hay que tener mucho cuidado. Es lo que comentabas de la guerra de precios, ¿no? Exacto. Se factura más, claro, siempre se puede hacer un facturado mayor, pero tu margen es muy bajo, ¿no? Entonces, Y además estás en friega, o sea, el estrés, dependiendo, porque normalmente quien está pensando así, en me bajo de precio para adquirir más trabajo, estás pasando más tiempo, o sea, pues si tienes esa mentalidad, terminas totalmente agotado, Sí. mal y ganando No has ganado menos. nada. Ajá, sí, Bueno. sí. Y ahora vamos a ver también eso, Wow. de tiempo. Pero esto es un dato que me parecía interesante porque muchas veces pensamos en No esta está manera. bárbaro, ¿eh? O sea, Y aquí vamos a hablar del tiempo. Pero el tiempo pasa. claro. Entonces, el tiempo, primero, ¿es un costo o un gasto? Depende. Depende, exactamente. Depende de dónde estamos, ¿no? Claro.
Entonces, por ejemplo, la comunicación entre clínica y laboratorio es un gasto y bastante alto. Si tenemos, entonces hay que tener una muy buena comunicación, ¿no? Pero también limitada en el tiempo porque está gastando tiempo, sea el odontólogo que el laboratorio. Un gasto bastante alto es café y cigarro, ¿no? Que deberíamos limitarlo en nuestro laboratorio según los tiempos, o sea, no que uno se tira media hora para fumarse un cigarro porque es un gasto muy alto, ¿no? Personal administrativo es un gasto. El personal que trabaja es un costo. Okay. Una reunión es un gasto muy alto, pero el tiempo que nos está dedicando la gente que nos está mirando está teniendo un costo, no un gasto, porque esto lo pueden poner en el laboratorio. Es formación, y la formación hace parte de los costos, porque en una forma u otra entra adentro del producto. Entonces, por eso la formación es siempre un costo. Wow. Entonces, no hay que recortar formación. Al contrario. Al contrario. Sí, sí, claro. Pero muchas veces lo vemos de otra forma, ¿no? Estoy perdiendo dinero. Fíjate porque... que mucha de mi gente, de nuestros seguidores, hasta a veces me escriben, o sea, escriben aquí en el chat y dicen, ya, o sea, estoy escondido viéndolos, o sea, y esto ya es, o sea, como tú dices, son horarios de trabajo y los patrones de los laboratorios tendrían que ver o permitir, es más, la ley hace que como patrón de un laboratorio estás obligado a capacitar a tus empleados, obligado. Exacto. Entonces, en realidad tendrías que ver que esta plataforma te está permitiendo cubrir esa función o ese deber que tienes como dueño y que no te está costando. Sí, es una inversión y gratis. Exacto. Así que tiene todo lo positivo. O sea, yo estoy creciendo como formación y no me está costando absolutamente nada. Exacto. Me está costando el tiempo que no estoy trabajando, pero es como hemos visto que es un costo y que los costos pueden funcionar de esta forma. Exacto. Al final los costos nos sirven. Súper. Y como pueden ver, hay varias situaciones donde podemos tener costos o gastos. Así que el coste sí es del personal activo y gasto sí es del personal administrativo. Así de fácil al final. Una cosa que me sorprendió mucho cuando empecé a hacer esta presentación fue que, por ejemplo, hablando de mi país, de Chile, vi que Chile es uno de los países donde más horas se trabajan. ¿En serio? Pero la producción no es muy alta. Entonces hay algo que no funciona. Porque trabajar mucho y producir poco es algo que no va bien, ¿no? Así que muchas horas de trabajo y poco resultado. Lamentablemente, mirando esto, ya que estoy en México, descubrí cosas peores de México. ¿En serio? Sí. Según la... Es que lo hacemos por pasión, Germán. Eso es lo que tú no sabes. Según la OECD, que es una organización que mira todos la economía de los países del mundo, ¿no? México es el país donde más horas se trabajan en el mundo. ¿En serio? México trabaja mediamente 2.237 horas al año. ¡Guau! Para que tengan una idea, he puesto Alemania, que es el donde se trabaja menos, que son 1.362 horas al año, ¿no? Italia, donde vivo, son 1.700 horas más o menos. ¿1.700? Sí, 1.700. O sea, Alemania 1.362, 1.700 y yo 2.200. 37. Pero eso sería lo de menos, porque son horas de trabajo. Pero el problema grande es que México es el país que produce menos. No. Entonces hay algo que no funciona, ¿no? Mucha gente que trabaja muchas horas no está produciendo. Que no está produciendo. No, pues somos nosotros, Germán, no. Pues si deberías de vernos. No, esto me hizo pensar mucho, ¿no? Porque digo, entonces también en un laboratorio, porque después yo pregunté, aquí se trabaja el sábado también, ¿no? Ajá, en general sí medio sábado. Sí, en Italia trabajamos de lunes a viernes y los viernes generalmente se trata de terminar antes. Así que medio viernes, digamos, sí, casi. Sí, pero a lo mejor trabajar 7 horas o 6 horas, ¿no? ¿Ya ves? Entonces, aquí hay fiesta.
Me los alebrestas, Germano, tú de veras. Claro, pero entonces supongo que, si como estos son datos generales, esos datos también existen en el laboratorio. Claro. Quiere decir que en el laboratorio podemos trabajar menos y producir más. Creo que esto se podría hacer si nos organizamos. Sí, debería de ser, claro. Porque si estos son los datos medios del país, yo creo que tenemos que empezar a mirar adentro del laboratorio, organizar para ver qué es lo que estamos haciendo. Si entramos adentro de esta media, a lo mejor no. O sea, a lo mejor nosotros podemos trabajar, trabajamos, no sé, ¿cuántas horas a la semana se trabajan aquí? 45, 44. A lo mejor podríamos trabajar 40 horas. O tenemos tanto trabajo que verdaderamente estamos todos trabajando los sábados por la mañana porque tenemos tanto trabajo que no podemos no trabajar los sábados por la mañana, pero lo dudo. Wow. Es que, ¿sabes qué creo que pasa? Ya hablando en serio, Sí. Es que he visto más o menos el perfil como de personalidad de los técnicos dentales y en general ya no sé cuál es, si el huevo o la gallina, o sea, no sé si siendo de alguna manera medio introvertidos, no existe una vida social en general ni familiar, siendo realistas sí les apasiona mucho lo que hacen y bueno, por lo menos los que yo tengo cercanos a mí, ¿no? Lo puedo ver con mi hermano Jorge, o sea, de repente sí. Jorge se para a las 3 de la mañana y ya no puedo dormir, me voy al laboratorio. Y se va al laboratorio desde las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, y pasa tiempo allí y sí puedo ver que, de verdad, porque le gusta, y no pudiera yo decir él porque no tiene otra cosa que hacer, porque en realidad, por lo menos administrativamente, en la revista tendría un resto de cosas que hacer y no las quiere hacer. Pero sí creo que nos refugiamos o estamos tomando ese punto del trabajo, ya sea porque me gusta o porque no tengo socialmente otra cosa que hacer. Es mi refugio. Es mi refugio, ajá. Sí, eso puede valer para el dueño del laboratorio. Sí, claro. Pero si yo tengo un laboratorio donde trabajan 2, 3 o 4 o más personas, no puedo llamarnos por teléfono como hace Jorge a las 3 de la mañana, levántense porque yo me levanté, vengan a trabajar. No. Pues pregúntale al arquitecto si le andan hablando. No debería de ser cierto. O sea, yo puedo trabajar sábado, domingo, noche porque soy el dueño del laboratorio, a mí me apasiona mi trabajo, entonces empiezo a hacer pruebas, cosas y eso es otra historia. Okay. ¿No? Pero yo tengo que calcular con las personas que trabajan conmigo, ¿no? Si los hago trabajar los sábados por la mañana, quiere decir que tengo mucho trabajo, muchísimo trabajo. Porque generalmente, hablo de lo que conozco yo, en Italia es muy difícil trabajar los sábados por la mañana, pero muy, muy difícil. Generalmente se trabaja de lunes a viernes, ¿no? Y viernes terminamos un poco antes, ¿no? Entonces, y no creo que haya mucha diferencia de trabajo, de cantidad de trabajo entre México e Italia. Más o menos se mantiene siempre igual eso. Entonces quiere decir que aquí a lo mejor se pierde más tiempo o hay algo que nos hace trabajar más lento. Okay. Deberíamos analizar estas cosas porque estoy de acuerdo. Yo, dueño de laboratorio, si no tengo ninguna otra cosa más en la vida, perfecto, pero me divierto yo. Pero no puedo pretender que las personas que trabajan conmigo hagan lo mismo. Tendrán sus cosas. A lo mejor hay alguno que le gusta, ¿no? Pero no puedo pensar que todos, y sobre todo si uno tiene gente joven, seguramente que no piensan en el laboratorio, ¿no? Seguro. Entonces, sí que esto es un dato que me llamó muchísimo la atención, ¿no? O sea, muchas horas y poca producción. Contrólenlo cada uno, no solamente para México, porque si hay gente que nos está mirando de otros países, es un dato que es importante calcular y mirar. Porque solo para que sepas, tenemos gente ahorita de Bolivia, Perú, Brasil, lógicamente de México, tenemos aquí de Rusia. De Rusia. O sea, imagínate. 3 semanas atrás estaba en Moscú. Sí, Venezuela, o sea, tenemos de Argentina, o sea, tenemos Paraguay, Ecuador, o sea, tenemos, creo que de toda América Latina, seguro. Muy bien. Países. Entonces, estos datos, mírenlo cada uno en el propio laboratorio, porque son importantes, ¿no? Si alcanzamos a sacar estos datos en el propio laboratorio, ¿no? Creo que podemos también tener más tiempo para nosotros. Claro, una mejor calidad de vida. Porque o puedo trabajar más, o sea, si yo veo que me queda el sábado libre, ¿no? Puedo ir a buscar más clientes,
puedo dedicarme con mi familia si quiero o investigar más cosas en mi laboratorio. ¿no? Pero tengo el tiempo, ¿no? Porque no es justo trabajar mucho y producir poco. Aquí hay un comentario muy bueno de Jesús Jaime Carrillo, dice, enseré una placa mientras los escucho y veo y opino que el tiempo no tiene precio. Cada segundo malgastado o materiales desperdiciados es realmente caro, o sea, es algo malgastado. Sí, sí. El tiempo es, sepan todos, que es la cosa más cara en absoluto que tenemos en el laboratorio. Seguro. O sea, es lo que nos cuesta más de metales. O sea, porque muchas veces yo pregunto, ¿cuál es la cosa, viajando por el mundo, cuál es la cosa más cara que tenemos en el laboratorio? El metal. El metal es cero porque yo lo cobro. Claro. O sea, yo lo compro, pero después lo cobro. Claro. No es que lo regalo. Así que no me cuesta. Es el tiempo. Sí, Si yo me demoro 4 horas en hacer una cosa que uno se demora 1 hora, o sea, es mucha la diferencia, ¿no? Y en eso, ahora vamos a ver también eso un poco, lo que es el tiempo. O sea, ahora estamos mirando lo que es el tiempo en el laboratorio, ¿no? Así que, ¿cuánto tiempo sabemos nosotros, en realidad, en nuestro laboratorio, cuánto tiempo nos demoramos en esto? No. Yo creo que si le preguntamos a la gente... A ver, que nos respondan todos. Sí, que nos chicos. diga cada uno cuánto tiempo se demora en hacer una corona en cerámica. Ok. ¿no? Y vemos un poco lo que, si encontramos una media o si Órale, tenemos órale, colares, va, ¿no? va. Jugamos un poco entre todos, ¿no? Ajá, sí, sí, ¿no? sí. Porque eso es importante saber cuánto tiempo nos demoramos, porque ese tiempo después hay que descomponerlo, porque una corona en cerámica está compuesta de varias cosas, Ujú. ¿no? Y ahí empezamos a ver precios también. Tardas en elaborar. Ok, vale. Así que nosotros tenemos que deberíamos tener muy claro todos los tiempos para hacer estos trabajos. Generalmente no se tiene idea, o tiempos muy distintos. Por ejemplo, aquí tenemos un clásico del tiempo y de costo. Si nosotros miramos, normalmente muchísimos laboratorios usan esto para preparar dados o municiones, como queremos. Sí, sí, sí. Costo bajísimo. Bajísimo. ¿Mm? Tiempo altísimo. Porque no siempre cortamos en manera paralela. Cuando tenemos la sierra para cortar, no estamos, Esto se por rompe, otro, pero empezamos a hacer Ajá, así. ajá, ¿no? ajá. Vamos por un lado, por el otro, ¿no? Y al final termina que perdemos mucho tiempo para ajustar ese dado. Entonces, tenemos un costo muy bajo, pero vamos a tener un tiempo muy alto, que es la cosa más cara que tenemos. Así que la cosa no funciona mucho. En la segunda imagen tenemos el corte con el disco, que es un poco más rápido, un poco más peligroso también, porque si nos resbalamos, perdemos un dedo, y perder un dedo es un problema bastante grave, ¿no? Pero aquí también no tenemos el paralelismo, por ejemplo, tenemos que ir siempre a ajustar nuestros dados, porque seguramente perdemos mucho tiempo en eso. Si miramos, el último es un equipo para cortar dados, ¿no? ¿Y qué pasa? Lógico, aquí nos cuesta muchísimo el equipo. Pero en el tiempo que yo con una sierra hago un diente, aquí hago 5. Entonces, ¿qué es lo que me conviene en mi laboratorio? Lógicamente un equipo. Tengo que medirlo según el trabajo que yo tengo, pero seguramente me conviene un equipo. Porque hago mucho más trabajo. O gasto menos tiempo, que es decir, la misma cosa. O sea, tengo más tiempo para hacer algunas otras cosas. Así que eso es muy importante. Pero generalmente todos vamos a esto porque es lo más barato. Pero vamos a tirar el tiempo, que es lo más caro. Así que vemos. A ver, ¿por qué no va adelante? Aquí está. No, aquí estamos para también lo que tengo que ganar yo como dueño de laboratorio también es muy importante. Aquí encontré estos datos de México, son de 2016, no sé si ayer me dijeron que eran un poco altos, ¿no? Pero a ver, dime, yo te digo. Entonces, por ejemplo, aquí está escrito, el sueldo medio de un técnico dental es de 71,000 pesos al año. 71,000 al año. Sí. A ver, déjame ver cuánto nos da. Costo de 36 pesos la hora. Espérame. ¿Ves? ¿No? Entre 12 igual a 5,000. ¿Y esto era alto? O sea, Ayer que nos- ganaran 5,900 al Ayer salió esto, que les parecía un poco altos.
Yo no creo, ¿vieras? Creo que sí está. Yo más bien creo que hasta está abajo. ¿Sí? Es que depende también, porque si es propietario o si es empleado. No, Pero de todos estamos hablando de personal. De empleado, de De todos empleado. modos, hasta donde yo tengo claro. ¿En serio? Sí, Ah, ok. sí. Pero bueno, O sea, una media puede ser. una media, porque yo en promedio tengo la idea de 8,000 al mes. De 8,000 al mes. En promedio. Sí, es que ayer también se suscitó este pequeño debate porque Sí, bueno, decían pero- que lleva más tiempo. que Sí, no. exacto. Pero son datos más o menos verdaderos. Yo lo veo pongamos, ¿no? promedio bien. Ok, consideramos medios buenos. Pero la cosa es interesante, sería que el dueño del laboratorio debe decir, el sueldo medio es de 5,760 pesos al mes por 20 días laborales, ¿no? O sea, considerando 5 días a la semana. El dueño debería ganar como mínimo el doble. Porque si yo no gano como mínimo el doble, o sea, si yo gano tanto cuanto gana mi personal o poco más, me conviene ir a trabajar. Claro, ¿no? Como técnico de como laboratorio. empleado, irme a empleado, emplear ¿no? a algún lado. Porque yo tengo riesgo de empresa, Claro, toda la la responsabilidad, responsabilidad, que cargo con todo. cada Así que si empleado. yo no gano como mínimo el doble del No vale la personal, pena cargar que la responsabilidad. no vale la pena. Y muchas veces, lamentablemente, hay muchos dueños de laboratorio, sobre todo los que trabajan solo, que ganan menos de una persona que trabajaría dentro del Que laboratorio. era donde tú decías, a lo mejor independizarse no está siendo una buena No, opción. no. Estás independiente, pero en realidad estás perdiendo. Ajá. ¿no? Y hay muchísimos laboratoristas que tienen su propio laboratorio, ¿no? Que trabajan ellos solos, que ganan mucho menos, o que también ganan lo mismo que ganan, o ganan, no sé, 1,000 pesos más al mes, pero no merece la pena. Si empiezan a sacar cuenta. Eso creo yo, sí, estoy de acuerdo. Entonces, en esto habría, también esta es Renuncio, también esta es formación, pero ayer una de las cosas más bonitas que me dijeron cuando terminamos la conferencia fue el profesor de la escuela, ¿no? Ajá. Que me dijo, me has abierto un mundo, Sí, claro. ¿no? Pero eso debería ser enseñado en la escuela. Si No, no- es que a mí también, Germán, No, yo lo o estoy sea, viendo, no. estoy aquí fascinada. O sea. no, o sea, es una cosa que debería ser enseñada en la escuela esta. Si no, ¿cómo podemos ser empresarios? Es que no lo estamos haciendo. No por somos eso pésimos Y por empresarios. eso, la verdad, yo te lo digo hasta personalmente, o sea, es un punto que me fascina mi trabajo, o sea, me fascina hacer lo que hago. Yo no te pudiera tampoco decir en un punto personal cuánto tiempo de mi vida invierto en el proyecto Alta Técnica, porque yo te diría que Debería sacar cuentas. tendría que hacerlo. Claro. Pero si tal cual lo estás diciendo, tuviera yo que ganar el doble que el maco, pues eso tendría que ser, ¿no? Pero si estamos en un punto en el que estamos cargando esta responsabilidad, por eso es que se percibe una injusticia Claro. y un descorazonamiento, porque quien esté cargando la carga administrativa de un laboratorio, de una empresa, es realmente desgastante, como dices tú, fiscalmente, en cuestiones Todos de los miles de salud, leyes, todo lo de que hay. todo. Y no puede ser que muchas veces sacrificas tu sueldo porque dices, bueno, yo le pago a los empleados y después yo ya veo cómo yo salgo, como que por el hecho de cumplir con esas responsabilidades. Y yo creo que a muchos dueños de laboratorio nos ha pasado esto en algún momento. Sí, es que no, siempre pensamos en dientes nada más, ¿no? Sí, no, bárbaro. Así que este es otro dato interesante, ¿no? Y otro momento importante, yo creo, No, pues ya el va ahí. producto, un producto que conocemos todos, ¿no? Y que usamos a diario, y que es el más maltratado de todos, que es el yeso. Y es nuestra base, ¿no? Sí, pero es el más maltratado de todos, porque el yeso, ¿quién lo hace en un laboratorio? ¿El El- dueño o no, el el mensajero, último? el que acaba de llegar, Sí, o sea, entra el último yesito. que llega, ¿no? Y no sé los que nos están escuchando, pero generalmente muy pocos, por ejemplo, saben usar el yeso correctamente y van a buscar el yeso siempre el más barato y una serie de cosas, ¿no? Porque generalmente, por eso he puesto el yeso, el desconocido en el laboratorio, porque normalmente es el producto que menos conocemos porque justamente lo hace el último que entró en el laboratorio, ¿no? Entonces, y el dueño del laboratorio no tiene idea de cómo se produce el modelo en su propio. Le enseñó el primer día que entró este chico en su laboratorio, le explicó que tiene que ser hecho de una cierta manera,
y después nunca más controlará, a menos que empiece a tener problemas, ¿no? Entonces es el gran desconocido en el laboratorio. Y la primera cosa que hacemos generalmente cuando vamos a hacer el yeso, ¿no? Es hacerlo a ojímetro, ¿no? Mezclamos yeso, tengo un modelo, más o menos calculo lo que sale y eso es. Y es un poco, ¿ustedes le darían de comer a un niño una cosa así? No, absolutamente. No, porque lo matan. Lo primero de todo, lo matan. Segunda cosa. Más bien no lo paras al chamaco, o sea, si se come eso, no duermes en una semana. No, pero la cosa es que es una cosa exagerada lo que hay. O sea, nunca un niño se comerá eso. No, nada. Ajá. Pero lo hacemos muchas veces con el yeso. Cuando yo mezclo ojímetro, generalmente mezclo el doble de la cantidad de yeso que me sirve. Ajá. Porque hay bien poca gente que si yo le pregunto, es una cosa que pregunto muy a menudo, pregunto, ¿cuánto yeso te sirve a ti para una herradura en una prótesis fija? Algunos lo saben, la mayor parte no tiene idea porque hacen ojímetro. Entonces, cuando yo voy a ojímetro, no estoy tirando material, el material me cuesta, sí que estoy tirando dinero. ¿No? Así que trabajar sin proporciones, sin seguir las instrucciones, sin medir, sin pesar, sin hacer una serie de cosas, es tirar dinero porque yo no sé lo que me estoy gastando. Ya empezamos ya del modelo a no saber cuánto estoy gastando. ¿No? Así que es la parte más básica. Wow. Aquí tenemos, ¿no? Esto es un clásico que se ve muchísimas veces. ¿No? Me salió demasiado espeso, creo que le pongo un poco de agua, ¿no? O si no, le echo un poco más de polvo. ¿No? Sí, exacto. La gotita, exacto, ¿no? Entonces, el yeso, he puesto esta imagen de este peluquero barbero, porque normalmente el yeso viene considerado el chico el último entrado, no el ayudante que no tiene ninguna importancia en lo que hace. Y en realidad, el yeso sería la base de nuestros trabajos, ¿no? Generalmente nosotros construimos puentes sobre nuestros modelos. Y si nosotros que no sabemos cómo está hecha la base de nuestros puentes, o sea, los cimientos a donde está construido esto, ¿no? Se los mandamos a hacer a la última persona que ha entrado en el laboratorio que no tiene el pobre mínima idea de lo que está haciendo. Pero es lo que hacemos todos los días, ¿no? ¿Sí o no? Sí. No, ustedes, no sé quién pasaría sobre este puente, ¿no? Si supiéramos que los cimientos fueron hechos por el último chico de la empresa constructora. Y lo hizo y puso lo que es el hormigón y todo eso a ojo. No espera que le eche un poco más de cemento porque me salió demasiado líquido, le eche un poco más de ritio porque me parece que tiene poco, ¿no? Pero es lo que hacemos. O sea, da risa, pero en realidad... No, da miedo, ya viéndolo así. No, pero en realidad es lo que hacemos cuando tenemos nuestro yeso a ojo y se lo damos a hacer al último chico que ha entrado en la empresa. Tengo un comentario muy lindo aquí para empezar. Nos manda saludos el profesor Norberto Torres. Y un comentario aquí de Fernando Cataña, quien es director comercial de Roland para toda América Latina. Y dice aquí, felicitaciones Ubden y Germano por tocar un tema vital para todo el laboratorio. Entonces, en realidad, sepamos que la información que estás dando, Germano, te juro que nos está abriendo los ojos tanto a dueños del laboratorio como de cualquier tipo de empresa, porque es algo básico que tendríamos que saber. Estoy contento porque, como dije al principio, he tenido siempre mucho miedo tenía miedo de presentar esta conferencia porque no se ven dientes, ¿no? Y nosotros estamos patológicamente enfermos. Si no vemos dientes, no nos interesa, ¿no? Wow, entonces, por eso tenía bastante miedo con esta presentación, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro puente, ¿no? Es lo que hacemos a diario, es esto, o sea, hacer cosas verdaderamente terribles, ¿no? Que no haríamos nunca si pensáramos estar en una casa donde los cimientos han sido hechos a ojo. ¿No? Pero en vez, en el laboratorio lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, están estas 3 bellísimas preguntas, ¿no? Que yo me puse. ¿Qué yeso y cuánto yeso necesitamos para un modelo en prótesis fija? ¿O en prótesis removible? ¿O para un articulador? Ahí también, el más barato. ¿No? Y lo que sale. En realidad, ahora vamos a ver algunos precios que están hechos sobre
más o menos los precios reales de los yesos, ¿no? Vamos a sacar unos Ok, números ok. que son bastante Reales. reales, ¿no? Muy bien. Para México. Súper. Después cada uno sabrá, puede sacarse la cuenta fácilmente, ¿no? Ok. Pero sí es bastante sencillo. Entonces, para un modelo como este, hagamos, clásico modelo de prótesis fija, un puente de 3 elementos, ¿no? La cosa más fácil del mundo. Entonces, ¿qué yeso necesito yo para hacer esto? Un yeso de tipo 4, aquí yo he considerado el Elite Rock de Stermac, que para hacer una herradura, o sea, hacer esta parte aquí, necesitamos más o menos unos 70 gramos. Ok. Mediamente, pues depende, pues algo más, algo menos, pero mediamente son 70 gramos. 70 gramos de yeso nos cuesta 5 pesos y 95, o sea, 6 pesos. No sé si es mucho o es poco. Es poco. Luego usamos para el zócalo un yeso de tipo 4, Elite Base, siempre de Thermac, ¿no? Que nos cuesta, he considerado más o menos 90 gramos de yeso para un zócalo porque se gasta un poco más. Nos cuesta 8 pesos punto uno. Ok. Yo he tenido las cifras, están redondeadas hacia arriba, así que es un Arriba. poco, los tiempos también son un poco más altos, ¿no? Así que es aquí saldría un poco más caro, o sea, los lo números que que es yo la tengo realidad. aquí Ajá. son números más caros de lo que puede ser la realidad. Ok. Así que entre los dos tipos de yesos nos sale un coste en yeso de más o menos 14 pesos, 13,96. Hemos visto antes 36 pesos la hora, con ese dato que es un Y dato que más o decíamos menos que era real. caro, ¿no? Que era alto. ¿Mm? Que yo no He creo. considerado más o menos entre hacer el dado y todo eso, una media hora entre vaciar el modelo, y, que es muy alto, porque mientras el yeso está fraguando, yo no es que me quedo a Tendrías mirar que el estar yeso, ¿no? haciendo otra Estoy haciendo otra cosa, ¿no? Pero hagamos media hora, así que 18 pesos. Así que el costo de mi modelo es de 32 pesos. No sé si es mucho o es poco. 32 pesos. Un modelo. No, pues ya viéndolo así. Para que te des una idea, una quesadilla de queso en un puesto está en 12. Ya. Ah, de entre 12 y 15. Sí, ¿no? O sea, para tener una idea. O sea, algo que comemos cotidianamente está en 12 pesos una y normalmente te comes 2. Ya. Entonces, costaría lo que 2 quesadillas. Ya. Así que no creo que sea mucho, ¿no? ¿No? Después, si yo a este precio le quiero... Se me perdió la flecha. O sea, me cerré bien los precios de las No, quesadillas. sí, ¿no? no, si a este No, precio, los modelos. al costo, yo le quiero agregar el 25% de mi ganancia, llega a 40 pesos un modelo. ¿En serio, Germán? Estos son números. No mienten, decía alguien. Aquí tenemos que tener presente que no he puesto, porque no tengo idea en este momento, porque eso lo sabe cada uno. Debería poner el costo de los pines, en este caso 2 o 3, ¿no? El gasto de gestión del laboratorio, la luz, agua, gas, teléfono, todo eso, pero son renta. muy poco. Ajá, sí, eso, dividido. es muy poco lo que aumenta esto en un modelo. Pero si lo podemos O sea, hacer, podemos redondearlo en 50 pesos. Digámoslo así, o sea, si queremos llevar 50 pesos, creo que estamos adentro. muy sobrados, pero está bien. Estamos adentro de todo, teniendo una ganancia del 25%. Ah, ok. Estás Pero ganando. bueno, yo ya por lo menos si alguien me pregunta, Alma, ¿en cuánto te sale? Yo digo 50 y ya no me vería tan Sí, ignorante, podría, ¿no? sí, más o menos. Sí. Ajá, sí, tengo No. chance de descontar. No sé si es un número alto o bajo, porque lógico, si fueran 40 euros por un modelo sería muchísimo. ¿No? Pero Híjole, no sé 50 qué pesos. ideas tienen ustedes que podía costar el modelo. Eso no sé. La verdad es que yo no tenía ni idea. Claro. No sé ustedes, chicos. Ni idea, Germano, ¿eh? Así que, pero ¿les parece mucho? ¿Les parece poco? A mí se No me sé. hace muy barato. Y estamos usando yesos que están considerados en el mercado De los más medio costosos. alto. Ah, sí, ¿no? sí. Así que ven que se puede trabajar. Si ustedes me dicen que no es caso, se puede trabajar con muy buenos materiales, ¿no? De alta calidad, pero trabajando como se tiene que trabajar. Si Exacto. empiezo a usarlo a ojímetro, lógico me cuesta una barbaridad. Exacto. Y sobre todo no sé lo que me cuesta, que es la cosa Eso más es grave. peor, claro. ¿No? Y hemos visto un poco el modelo así. Si nosotros vamos a mirar también para los otros tipos de
Si tenemos un yeso, un stone tipo 4 para prótesis removible, ahí también me sale 8 pesos un modelo, considerando 90 gramos de yeso, porque ahí no hay que hacer el zócalo, ¿no? Y un modelo antagonista o modelo para prótesis removible total con un yeso de tipo 3, también ahí me sale poco menos de 5 pesos un modelo, ¿no? ¿Cómo crees? Y estoy hablando de los yesos de Cermaq, que por lo que tengo Se entendido percibe están eso, sí. considerados un nivel medio alto. Ajá. O sea, no estamos hablando de cosas baratas. Así que, Wow. Ok. no, así que podemos. O sea, sí, Sí, sabemos claro. lo que. No, así que sabemos ya que es de los 400 pesos que Y vimos. era ahorita, nuestro precio más claro, barato. sabemos que tenemos estos gastos ya de laboratorio. Y considerando mi ganancia del 25%. Sí. Ok. Yesos para articuladores, generalmente aquí vienen usados siempre los yesos de tipo 2, ¿no? Ajá. Como lo llamaban Blancanieves, que es un yeso de tipo 2, generalmente viene usado eso, pero si nosotros usamos un yeso para articuladores de tipo 3, el Arti de Cermaq en este caso, considerando 100 gramos de yeso son 9 pesos, ¿no? Así que un articulador tiene un poco más. ¿Ah? ¿Por qué es más yeso? Sí, claro. Porque tienes más cantidad, ¿no? Así Pero que- sin embargo son 9 pesos, Maco. Así que no. Después vamos a ver lo que nos va a costar un articulador completo. Es basándose al precio, al costo de Cermaq. No, el precio que tienen ustedes aquí en México. Son precios de México esto. No. Si fuera en Italia sería mucho más caro. No, estos son los precios que tienen aquí ustedes en México. Así que son precios actualizados en Sí, parte sí, esta sí. mañana. ¿no? Así, Ok. que, no, así que estamos verdaderamente. Son muy reales estos precios. ¿No? Así que aquí tenemos, por ejemplo, el costo total. O sea, el precio que podríamos poner. A ver. Ajá. Entonces tenemos el modelo el Master, prótesis Ajá. fijas, y el Little Rock, que vimos que costaba $5.95, ¿no? Total, al final la cosa sale que un modelo, o sea, modelos articuladores y todo eso nos sale 67 pesos. Ay, saquen una foto de eso, niños, por favor. Gracias. Si yo quiero ponerle, esto es lo que me cuesta, Articulado. con articulador y todo, ¿no? He puesto como articulador, he considerado el más sencillo, porque aquí naturalmente usamos mucho más yeso, pero hacemos una cosa normal, de un trabajo normal sin volvernos locos, ¿no? Así que ahí nos sale lo que nos cuesta el modelo articulador y todo eso, más o menos nos sale como 47, o sea, 67 pesos. Quiero ponerle el 25% de ganancia, sale 83 pesos. Lógicamente, si le pongo un dado, eso con un dado, si pongo 2 dados, por cada dedo es más o menos 6 pesos, considerando 10 minutos por cada dado, que es bastante tiempo, porque generalmente me demoro menos, ¿no? Así que salen fáciles las cuentas, no son complicadas, ¿no? No sé si para ustedes un articulador es mucho, 67 pesos. Es No. mucho, es poco. No. Y si quiero ganarle el 25%, que no es poco, sale igual a 83 pesos, que no sé si es mucho o es poco. No. O sea, yo no me lo imaginaba, es más. No, estos son datos reales. Así que Wow. no. ¿Por qué estoy haciendo esto con la cosa más básica? Porque es de donde empezamos nuestro trabajo. Queremos agregarle, no he considerado, por ejemplo, la desinfección, pero no sé lo que cuesta el desinfectante, pero al final nosotros en Italia sacamos la cuenta en euros, un desinfectante, una impresión, considerando todo, sale, creo, como 10 centavos de euro, que son en pesos, no sé, serán... 20 pesos. No, ¿No? 10 centavos Pero de euros. de euros. Así que no son A 2 pesos más o 2 menos. pesos. 2 pesos. Si agreguemos de 2 pesos también de desinfección, igual no es que nos lleva a la locura, ¿no? Wow. Así que son datos que son importantes. Sumamente importantes. Ajá. Y como ven, no es tampoco complicado, hacerlos. O sea, si compramos el yeso, sabemos cuánto nos cuesta, ¿no? Medimos un poco, pero medimos un poco las cantidades de yeso y sabemos lo que es.
nos tomamos un cronómetro, miramos el tiempo, Apuntar. sabemos cuánto cuesta la hora de trabajo, porque si yo tengo personal que trabaja para mí, sé cuánto lo pago la hora, y eso no cuenta sumamente fácil, ¿no? Hay que perder un poco de tiempo, eso sí, pero es todo tiempo que yo creo que es muy bien invertido, está muy, muy bien invertido. Sí, es un comentario, dice aquí Fer Cataña, dice, yo siempre digo, trabajar menos, mejor y ganar más. Si es posible, sería perfecto. Sí, sí, ¿no? sí. Pero, y esto es, sacando cuentas, podemos hacer esto. Los yesos de tipo 2, que es el famoso Blancanieves aquí en México, que se usa para todo, Ajá. en el laboratorio debería ser solamente usado si tenemos estos problemas. Nada más. Ok. O sea, Para no resanar. no sirve para ninguna otra cosa más. Porque lo venden en ferretería, si fuera para el sector dental, lo venderían los depósitos dentales. ¿No? Pero así como lo venden en ferretería, seguramente sirve para esto, ¿no? Esto es importante porque aquí estamos verdaderamente ahorrando mucho, pero hemos visto que usando los yesos específicos no es caro. Claro. Entonces, ¿para qué complicarnos la vida buscando cosas más baratas cuando no es? Estás sacrificando tiempo, O sea, que estás es totalmente... pero estás bajando la calidad. Estamos disminuyendo costos. Disminuir costos es siempre peligroso. Tenemos que disminuir gastos, pero no costos. Sí, para no arriesgar la calidad. Claro, ¿no? Entonces han visto que costos no son altísimos en un modelo para tener una calidad alta, ¿no? El hecho de usar los yesos de tipo 3 muchas veces para hacer el zócalo, hago el modelo en tipo 4, el zócalo en tipo 3, ¿no? Es un Ajá. problema ese, Ajá. porque si yo uso dos tipos distintos de yesos, tienen expansiones distintas y en ese No momento es controlable. rebotan. Entonces yo no tengo más precisión. Entonces yo trabajé un montón de tiempo para hacer mi dado y todo, y este rebota, así que precisión no tiene. Así que he perdido tiempo, he perdido material porque no he usado material bueno, y además no me sale bien el trabajo. Cuando invirtiendo, como han visto, poquísima la diferencia entre un yeso y otro, tengo todo que sale perfecto. Pero no lo vemos nunca bajo este punto de vista. Siguiendo un poco siempre con los yesos, ahora cada uno puede sacar sus cuentas, saber cuánto le cuesta un modelo con yeso de ortodoncia, cuánto le cuesta una mufla, cuánto le cuesta, no sé, todo lo que puede hacer, y estamos hablando solamente de yesos. Son cuentas muy fáciles, pero empezamos a saber cuánto nos cuesta, cuánto tenemos que cobrar, o cuánto tenemos que ganar, o decidir si quiero ganar más o menos. Hay un comentario muy bueno aquí de Daniel Corella y dice, ¿podrían hacer el cambio a dólares para tener una idea? Entonces, no sé si pudiéramos poner otra vez la diapositiva que tenemos. La total. Ajá, y nada más para decirlo en dólares para que los Bueno, chicos... es dividir por 20 más o menos, ¿no? Dividir entre 20, ¿no? Ajá, que sería, a ver, déjame ver, 60, dejen sacar mi cálculo. A ver, 60 Eso es en pesos, divide por 20 más o menos, ¿no? 33. a ver, espérame, los 85, digamos, ajá, 85, 4 $4 dólares. y medio. Ahí está. Sí. Poniéndole el 25% de... Ujú, $4 y medio. Poniéndole el 25% de ganancia. Ahí está, Dani, $4 y medio para que tengas una idea en dólares. Ajá, ya, perdón. Es muy barato. Pues sí. No, pues ahorita en McDonald's allá en Los Ángeles estaba en $7 el McTrio, ¿no? Entonces, para tener una idea, más o menos. Menos. Sería, Dos casi. Casi se da, dos. ajá, dos Casi dos. modelos ya articulados por un McTrio. Y más nutritiva, macolaxadilla. Ajá, exacto. Ok. Ok, entonces aquí ya pueden sacar las cuentas un poco de cómo es un poco todo, ¿no? Que sin meternos. Yo les di las indicaciones, ¿no? Les he dado algunas fórmulas y se trata solo de ponerse con un poco de empeño, que creo que sea lo mínimo que uno tiene que hacer, tener, claro. ¿no? Para gestionar el propio laboratorio. Pero me gustan estas preguntas de convertirlo para tener, evidentemente están poniendo muchas preguntas de Claro. cuánto está costando todo, ¿no? Eso está No, bien, bárbaro, ¿no? sí.
Entonces, por ejemplo, siguiendo con los yesos, porque empecé con los yesos, que es la cosa más fácil, ¿no? Lo que usamos todos. A ver si los conocemos verdaderamente, ¿no? Por ejemplo, sería interesante, no sé si todos saben la diferencia que hay entre estos distintos yesos. Aquí tenemos el yeso de una, cuando lamentablemente nos rompemos una pierna, el yeso que hay cuando vamos a la escuela, Ajá. decorativos, estatuas, lo que tenemos aquí cuando tenemos que arreglar alguna pared, Ajá. ¿no? Todos estos yesos son distintos o iguales a los que usamos. Muchas veces gente dice, no, son distintos porque son otras cosas. Muchos dicen son iguales porque no tienen idea, porque algo tienen que decir, ¿no? Entonces, Ajá. algo sale. En realidad son todos iguales, porque el yeso es solamente uno, que es el sulfato de calcio, que tenemos aquí la fórmula, ¿no? Cualquier tipo de yeso nosotros usemos es siempre eternamente un sulfato de calcio, trabajado de maneras distintas, pero eso es. Porque aquí me gusta mucho esta diapositiva porque tenemos dos coches, carros, autos, como queramos llamarlos, ¿no? Que si nosotros miramos la fórmula, tienen los dos tracción posterior, ¿no? Motor posterior, son dos convertibles, ¿no? Tienen dos puertas. Así que si yo te cuento, ¿no? Si yo digo, explico este coche, es eso. Pero, o sea, sí que la fórmula es una sola, pero son dos cosas bien distintas, ¿no? Claro. Pero si yo digo, tiene dos puertas, motor posterior, entonces yo no puedo imaginar uno o el otro, Ajá. ¿no? Esto explica para mí mucho lo que es la fórmula. Así que tenemos un único yeso que nos da distintas cosas. Que una misma fórmula nos da todos los yesos, pero yo tengo que ir hacia los yesos que me sirven para mi mundo, o sea, para el mundo dental. Y ahí empiezan a cambiar un poco las cosas. No, el sulfato de calcio, o sea, el yeso, como sale de las canteras, viene elaborado sencillamente, viene calentado, y según el sistema de calentamiento que nosotros vamos a deshidratar prácticamente este yeso, según como lo deshidratamos, tenemos todos los distintos tipos de yeso. Así que, muy sencillamente, como pueden ver aquí, que está el 2H2O, que es la fórmula que conocemos todos del agua, se transforma en medio, o sea, vamos a perder agua, a deshidratar moléculas, a perder moléculas de agua deshidratando el material de yeso, ¿no? Teniendo varias temperaturas, tenemos los semihidratos beta, que son los yesos tipo 1 y tipo 2, y aumentando las temperaturas y poniendo algunos productos químicos para deshidratar, tenemos los yesos 3, 4 y 5. Yo uso esta terminología, cosa que conocen, sobre todo aquí en México, muchos otros, pero generalmente en Latinoamérica se conocen muy poco los yesos según la numeración normal de las normas ISO, porque viene usado el yeso piedra, el Velmix, el Blancanieves, otras cosas, que en realidad tengo que preguntar yo cada vez qué es lo que son, porque los yesos se dividen sencillamente en 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué tipo de eso, no? Entonces hay mucha confusión en esto, o muchas veces, peor todavía, cuando viajando por el mundo, muchas veces le pregunto qué yeso usan en el laboratorio y me dicen el yeso amarillo. ¿Qué quiere decir un yeso amarillo? No, absolutamente nada. O sea, por el conocimiento, volvemos cómo la gente conoce el producto de base de su propio laboratorio. Claro. ¿No? Digo, ¿qué yeso es? Ah, sí, es uno amarillo. ¿Qué quiere decir? O sea, Sí, tendremos que tener claro que cada casa comercial, debido a su marketing o por lo que sea, le pone el color que quiere, claro, pero ¿no? no tendrás que guiarte por el color. Claro, es como si Tendrás yo te que pregunto, tomar las propiedades. ¿qué coche tienes? Me dices, uno rojo. O no. No, yo qué sé qué coche es. Ajá, No, exacto. sencillamente supongo que tendrá 4 ruedas y un motor, motor. pero no tengo idea de lo que es. Y cuando me dicen un yeso amarillo es la misma cosa, ¿no? Entonces, tenemos que aprender cuáles son las clasificaciones de los yesos. Por el momento quedamos en esto con los hemihidratos de alfa y beta, ¿no? Ahora vamos a ver un poco también todo esto, ¿no? Generalmente los yesos se dividen sencillamente porque cambiando la temperatura de deshidratación de los yesos, cambia el tamaño de los cristales. Más aumentamos la temperatura y más deshidratamos el mineral de yeso, tendremos siempre cristales más pequeños. Y eso aumenta la calidad del yeso. No es la fórmula, pero es el tamaño de los cristales.
Aquí, por ejemplo, tenemos una foto al microscopio de 400 aumentos, como pueden ver. Este es un hemidrato beta, para entendernos es el Blancanieves, o sea, un yeso de tipo 2, ¿no? Y este es un sulfato de calcio de alfa, un hemidrato alfa, que es un yeso de tipo 4. Los dos son aumentados de 400 veces y pueden ver la diferencia que hay entre los cristales. Esta es la diferencia que hay entre un yeso y otro. Okay. Así que, lógicamente, de más calidad es el yeso, tendremos cristales mucho más pequeños, así que mayor reproducibilidad de los detalles. Porque más grueso es el yeso, menos nos reproduce los detalles, ¿no? Entonces, esto es importante, conocer el yeso también a nivel de microscopio, porque así podemos ver estos cristales que son enormes respecto a estos que son muchísimo más pequeños. Y aquí tenemos la clasificación de las normas ISO o ADA de los yesos, ¿no? Como pueden ver, no dan colores, no dicen nombres, pero sencillamente son yesos de tipo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Dónde está la diferencia? Ahora los vemos aquí muy claramente, ¿no? Tenemos los yesos de tipo 1, que generalmente se usan para impresiones. Hoy en día están volviendo nuevamente de modas porque sirven para tomar impresiones con implantes, que siendo el yeso muy rígido, mantiene muy bien la posición de los implantes. No es agradable para el paciente tomar una impresión en yeso, pero se usa. Y como pueden ver, tiene una expansión bajísima, pero también es muy blando porque tiene una resistencia a la compresión entre 4 y 8 megapascal. Al mismo tiempo podemos tener los yesos de tipo 2, que algunos hacen modelos, que es el Blancanieves, pero es una expansión muy alta, que pueden ver, ¿no? Y una resistencia a la compresión bastante baja. O sea, es el yeso de albañilería. Los yesos que nos interesan a nosotros, en realidad, sobre todo son los yesos de tipo 3 y 4. El yeso de tipo 3 es el piedra, ¿o Piedra. no? Piedra, ¿no? Entonces, tipo piedra, ¿no? Que pueden ver que tiene una expansión bastante baja porque llega al máximo al 0,20% y una resistencia a la compresión ya que viene a ser casi el doble del tipo 2, mínima. Los yesos de tipo 4, ves que son los rock, que generalmente no sé cómo los vienen llamados. Acá. 4, yeso tipo 4. Sí, mucha gente lo No, utiliza como Velmix. marca, sí. Como Velmix, ¿no? Pueden ver que tiene una expansión máxima del 0,15% con una resistencia a la compresión del mínimo 35 megapascal, que es el yeso que usamos normalmente en prótesis fija. Luego, en México son poco usados, pero en muchísimos países latinoamericanos están usados los yesos de tipo 5. Que muchísimas veces cuando yo pregunto cuáles son las características del yeso tipo 5, me dicen que es mejor, pero mejor no quiere decir absolutamente nada, ¿no? Como si fuera el número que te dice, si fuera un 6, o un 7, o un 8, sería cada vez mejor. En realidad, no es esa la diferencia. Estas son las normas ISO y ADA, ¿no? Así que normas internacionales. El yeso de tipo 5 es un yeso de alta expansión. ¿Qué quiere decir? Que la expansión mínima del yeso de tipo 5 es más alta de la máxima del yeso de tipo 4. Y la dureza, como pueden ver, es la misma. O sea, un mínimo de 35 megapascal a la compresión. Este es un dato importante porque generalmente, por experiencia mía, ha pasado que la gente que usa el yeso de tipo 5 lo usa sencillamente porque es mejor, no porque es un yeso de alta expansión, porque nadie les dice que es un yeso de alta expansión. En realidad están trabajando en modelos más grandes de lo que es la realidad. No sé para qué sirven. Ajá, o sea, no tendrían que usarlos. No, o sea, lo importante es que sepan lo que están usando. Okay. O sea, es importante que yo sepa lo que estoy usando para poder saber. Elegir cuándo, tener un criterio de elección para saber. Si los hacen, seguramente para algo servirán. Pero yo todavía no he entendido en qué momento de mi trabajo yo necesito un yeso que me dé alta expansión. Algunos me han dicho que sirve sobre todo para la esquelética, para la removible, porque le sirve para calcular la retracción del metal de la esquelética, ¿no? Pero esto podía ser años atrás cuando había revestimientos a base de yeso que eran muy difíciles de controlar. Hoy en día son
casi todos revestimientos fosfáticos, donde yo calculo la expansión según la proporción de polvo, de líquido que yo pongo, ajá. líquido y agua. Entonces ya esto está superado, así que Ok. si alguien, Si quiere, alguien decirme, quiere decirme... Te para comento que tenemos más de 300 comentarios, sin embargo, solamente una persona nos respondió cuánto se ¿Ah, tarda sí? en hacer una metalocerámica y para él son 6 horas. Solamente. Muchas, Ajá. muchísimas. No tenemos o sea, tenemos muchos comentarios de saludos y felicitaciones, pero yo creo que nadie tenemos idea de cuánto nos tardamos en hacerla. Habrá considerado también los tiempos muertos, supongo. Supongo que sí. Porque si considero 6 horas, soy capaz yo de hacer las 6 horas que no soy capaz de hacer cerámica. Hago prótesis removible. Sí. Tenemos 2 comentarios muy buenos, se me hace importante leerlos. Dice aquí del Laboratorio Dental San Fernando de Guatemala, dice, excelente protocolo administrativo, garantiza un excelente protocolo operativo, igualmente proporciona el buen manejo del material, rendimiento del negocio a largo plazo. Yo uso ese protocolo. Muy bien. Es como que sí, teniendo una visión empresarial dentro de nuestra Está laboratorio. muy bien eso. Y después aquí tenemos un mensaje de un gran amigo nuestro que es Gustavo Grimaldo de Monterrey. Claro. Y dice aquí saludos a Germano por el tema que nos mueve las neuronas, a Ede, gran amigo, y a ti un besote y mi admiración, gracias. Entonces se me hace muy importante, gracias Gus, porque Gustavo Grimaldo es también nuestro asesor como alta técnica allá en Monterrey. Y decir que, bueno, Germano, estás aquí en México porque a partir del miércoles estamos en el Dental Fest en Monterrey. Entonces, para todos nuestros amigos del norte, tengo que dar un anuncio importante, y es que seguimos uniendo fuerzas con Promovago. Entonces, para todos los que estuvieron en nuestro Nortec o el evento que organizó Alta Técnica en Monterrey en agosto de este año, tenemos también becas para la parte de técnicos dentales del Dental Fest. Entonces aprovechenlo, pueden asistir porque estamos uniendo teniendo esta alianza, y de verdad es que el evento es buenísimo, también el de Promovago. Y bueno, allá va a estar Germano muy pronto. Esta charla seguramente la voy a dar. Ok, súper, ya estaremos preparados. Así ya los que nos están viendo entonces podrán responder. Habrá también otra parte que es muy interesante, yo creo que primero me han dado mucho tiempo para hablar, mucho espacio, entonces será una primera parte donde hablaré nuevamente de esto para los amigos de Monterrey, y después una parte que para mí es muy importante y también poco conocida en el laboratorio, que es la bioseguridad en el laboratorio. Eso es bárbaro. Que es otra parte que desconocemos totalmente nosotros técnicos dentales. Sí, lo creo. Una pequeña cosa la vamos a ver aquí también, Súper. pero ahí va a ser una cosa mucho más amplia. Ah, bárbaro. Están invitados, y entonces quien haya ido al Nortec tiene entrada gratis al Dental Fest, chicos. Aprovechenlo. Se contactan directamente conmigo, ya sea en Messenger o a los teléfonos del laboratorio. Ya, seguimos. Entonces, hemos visto cómo tenemos que elegir los yesos también en esta forma. O sea, no es que podemos comprarlos a casualidad, ¿no? Así que esto es lo que acabo de decir, o sea, de cómo se usan los yesos, lo acabamos de ver, así que lo saltamos un poco rápidamente, ¿no? Pero las características de un yeso se mantienen solo y solamente si nosotros mezclamos los yesos con la cantidad exacta de agua que necesitan. Si no, vamos a cambiar todas las características. O sea, el ojímetro debería estar totalmente prohibido. ¿Por qué? Es inútil que yo compre un yeso maravilloso y después le echo el agua a ojo, o el yeso a ojo, ¿no? Porque he perdido todas las características de ese yeso. O sea, no es porque yo lo pago que se mantienen sus características, ¿no? Tengo que también tratarlo como tiene que ser tratado, ¿no? Entonces hemos visto, invertimos dinero, podemos invertir poco, o sea, tener una óptima calidad de producto, gastando poco como hemos visto, pero tenemos que respetar las proporciones. Así que pesar y medir. Muchos me dicen, pesar es que pierdo mucho tiempo. Pesar un yeso no te demoras más de 30 segundos. Lo que algunas personas me comentaban, en el punto de cómo administraban los materiales en su laboratorio, es que incluso se tomaban ciertos días cuando no había tanto trabajo también o de tiempos prepararlos, libres en estar en bolsitas de estas de Ziploc, va muy bien si uno, herméticas, y ya tener ya totalmente medido, o sea, pesado y muy bien si uno tiene la posibilidad. Rápido. Sí, pero igual es muy rápido. Ajá, No, sí. Yo lo vi en mi laboratorio, prefería
perder tiempo en otras cosas que están llenando bolsitas, ¿no? Entonces, yo lo pesaba directamente, tenía mi báscula de esas, que no cuesta nada tampoco. Muchas veces cuando digo que tienen que comprar una báscula parece que tienen que comprar, gastarse miles de millones, ¿no? Cuando en realidad... Pueden ser de estas de cocina, ¿no? Son perfectas, basta que sean electrónicas. Ok. Pero de hecho, si nosotros pensamos, justo me has hecho venir una buena idea con la cocina. Una ama de casa, cuando tiene que hacer un pastel pesa la harina, pesa el azúcar, ¿no? ¿Y por qué nosotros no hacemos esas cosas que creo que son un poquito más importantes que un pastel? Que no tienen la gracia. No, pero, Ya lo vamos a hacer, prometido. No, pero se dan cuenta de cómo es fácil. Es que no sé lo que costará. En Italia cuesta 10 euros una báscula electrónica. Entonces, basta que tenga medio gramo de precisión, es más que suficiente. No sé lo que cuesta aquí, pero no creo que es lo que nos va a arruinar en el laboratorio, ¿no? Así que eso es muy importante, que empiecen a utilizar eso. Porque aquí tienen la diferencia. Por ejemplo, en estas dos imágenes tenemos exactamente el mismo yeso, uno hecho a ojímetro y el otro mezclado en vacío y con proporciones correctas. Se pueden ver bastante fácilmente la diferencia. Como pueden ver, el mezclado a ojo está lleno de burbujas, es mucho menos denso que un yeso mezclado en vacío y con las proporciones correctas, ¿no? Creo que esto aclara muchísimo todo sin tener que estar explicando muchas cosas. La diferencia, un poco de tiempo, 30 segundos, que se pagan todos. Si no estoy tirando material. Llenar material es perder dinero. Claro. Siempre. Entonces, para tener una mezcla buena, deberíamos medir, sigo insistiendo en eso, medir el agua, pesar el yeso y posiblemente mezclar en vacío. Porque la mezcla en vacío nos da un yeso superior. Creo que todos en un laboratorio tenemos un mezclador en vacío. Muchas veces me ha pasado en algunos laboratorios que tienen mezclador en vacío solamente para los revestimientos. No sé si pasa aquí también. ¿Y por qué no lo usas para el yeso? O sea, es aprovechar más el equipo también. Ajá. O sea, además de trabajar mejor, estás aprovechando el equipo porque está trabajando el doble. Así que tú estás ahorrando dinero. Porque comprar un equipo para hacer una cosa sola cuesta mucho. El equipo que sirve para dos cosas cuesta menos. Claro. Pero lo hacemos, ¿no? Sí. Así que son cosas muy normales, ¿no? Pero esto me sorprendió mucho. Muchísimos laboratorios, solo revestimientos o mezcla en vacío, el yeso no. Aprovecha, ya es todo en una vez. A ver, ¿por qué? Así que hay siempre diferentes tipos de yesos, diferentes colores, ¿no? Porque cada uno tiene sus costumbres, ¿no? Pero generalmente lo que nos sirve son los yesos de tipo 4 para trabajar en prótesis fija, prótesis removible y para hacer los zócalos. Acuérdense siempre que si ustedes hacen un modelo con un yeso de tipo 4, el zócalo tiene que ser siempre hecho en tipo 4, ni 3 ni 2. Y yesos de tipo 3 para articuladores y para modelos antagonistas. Y yesos de ortodoncias, que es otra cosa. ¿No? Importantísima la desinfección de las impresiones. Antes de empezar a cualquier cosa deberíamos desinfectar todo. No sé cuánta gente, se puede preguntar cuánta gente desinfecta o sabe si reciben desinfectadas las impresiones. Creo muy poca. Preguntamos a ver si alguien contesta. Ok, sí, bueno, chicos, a ver, escríbanos cuántos de ustedes tienen en el protocolo de elaboración el hecho de desinfectar. Yo te puedo decir que los dos laboratorios con los que yo trabajo, que es lógico el de mi hermano Jorge y uno en Los Ángeles, de Esteban Barbalace, tienen por protocolo la desinfección. Sí. Es sumamente importante porque nosotros nos damos cuenta, pero nosotros tenemos que considerar todo lo que llega dentro del laboratorio con las peores enfermedades del mundo. Sí. Así que, porque no sabemos, no conocemos al paciente. El odontólogo muchas veces no sabe tampoco él si el paciente tiene alguna enfermedad, porque yo le puedo preguntar al paciente si tiene enfermedades, hepatitis B, C, SIDA, pero el paciente no es dicho que me lo diga.
Claro. Así que yo no A puedo lo saber mejor nunca. ni lo sabe A tampoco. lo mejor no lo sabe porque está en el momento de que tiene todavía que Es. manifestarse la enfermedad, y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado Sí. con todo lo que llega de la clínica. Sí. Debe ser todo desinfectado. Y además, como tú dices, si solamente nos está aumentando 2 pesos de material esa desinfección, pues es algo que no tendríamos ni siquiera por qué correr riesgo, ¿no? Exacto. O sea, es muy barato Sí. protegernos. Y nos defiende mucho. Ajá, ajá. O sea, relación costo-ventaja es, Beneficio, ajá. sí, beneficio es enorme, Ujú. ¿no? Pero no se hace. Así que una mezcla, como hemos visto, debería ser hecha de esta manera, ¿no? Luego, Aquí dice, hay un comentario importante, dice Jesús Jaime, dice, no, a veces me llega incluso con sangre y lo que puedo hacer es cloro y agua. ¿Qué pasa con esto? A ver, dime. esa es una cosa que hacen muchísimas personas. ¿Mm? Ajá, Pero lamentablemente, como digo yo, eso es jugar al pequeño químico. ok. Si yo pongo cloro, o sea, hipoclorito, y agua, y tengo sangre, en realidad no estoy desinfectando. Porque hay que ver las acciones. Por ejemplo, alcohol desinfecta, depende. Hipoclorito Claro. desinfecta, depende. Sí, agua Porque- oxigenada también. sí, o sea, porque muchos desinfectantes van a fijar, en vez que quitar o desinfectar, van a fijarme. Por ejemplo, el alcohol hace una cosa muy interesante, porque prácticamente cubre cuando encontramos sangre, sobre todo, creo que sea el alcohol, porque ahora no me acuerdo muy bien Ajá, los varios ajá. desinfectantes, los varios productos, pero en realidad hay algunos que van a fijar prácticamente la sangre o la saliva, de manera que desinfectamos encima, pero no vamos a desinfectar, no vamos a quitar la sangre, no vamos a quitar la saliva. Por eso que no nos podemos inventar los desinfectantes. Tenemos siempre que usar desinfectantes apropiados para lo que nos dice la casa que tenemos que hacer. Ok. Eso es muy importante porque estar convencidos que hemos desinfectado y no haber desinfectado es muy peligroso, ¿no? Porque en realidad yo creo de haber desinfectado y en realidad no lo he hecho. Así que lo que le conviene hacer a este compañero es buscar desinfectantes apropiados para impresiones. Fíjate, ahora dice aquí Jesús Jaime, dice, sé de clínicas que usan Lysol en spray. No sé ¿Funciona? lo que es. Es un spray que usas como en casa, o sea, es casero, lo compras en Walmart o cualquiera de estas Ya. cosas, para cuando, bueno, yo lo uso para cuando el perro o cosas así que ajá, Entonces, es que aquí estamos entrando en un mundo. bueno, pero No, en el sentido que hay que ver que contiene, porque hasta puede contiene, porque dañar hay que ver que químicamente puede los materiales de dañar los impresión. materiales. Ujú. Por ejemplo, si tenemos un producto que tiene demasiado alcohol, podría hacernos evaporar demasiado el agua en una impresión de alginato, por ejemplo. Ujú. Pero sobre todo tenemos que ver qué está escrito en la etiqueta del desinfectante. Porque decir desinfectante en realidad no quiere decir absolutamente nada. Tiene que ser si queremos desinfectar, tiene que ser virucida, bactericida, fungicida, que mate las levaduras. Porque hay muchos desinfectantes, sobre todo los caseros, son de un nivel de desinfección muy bajo. Ok. No son de alto nivel. Ok. Entonces, muchas veces son activos, muchas veces se encuentra un producto activo contra, ¿no? Entonces, quiere decir que eso, no sé, activo contra las bacterias. Ajá. Quiere decir que eso destruye solamente las bacterias, pero me deja los virus, los hongos, me deja ajá, todo lo demás. exacto. ¿No? Activo contra los virus, entonces me deja todo. Entonces, sanitificar es distinto que desinfectar. Sí, porque estamos ya hablando de un nivel, yo le llamaría como quirúrgico, por decirlo así. No, O ahí sea, entramos a la esterilización, el que es otra extremo. cosa todavía. Ah, ok. ¿No? Entonces es todo un mundo bastante complicado. Entonces por eso les sugiero siempre yo que usen productos que son específicos. Porque eso es muy, muy importante. Porque si le llegan impresiones desinfectadas en esa manera, sería mejor que las tome nuevamente y las desinfecte. Pues sí, ¿no? Con Porque un ya no vas a correr desinfectante ese riesgo. adecuado. Ajá. No, y sobre todo, por ejemplo, en ese producto en particular hay dos versiones. Una que es para casa y otra para consultorios médicos, veterinarios. ¿Ah, sí?
Solamente que cuando ya lees la instrucción te dice que para poder hacer la acción desinfectante, en presencia de sangre y saliva tienes que limpiar la sangre y saliva y después aplicar el producto para que haga esta reacción. Entonces, ese es el problema, ¿no? Si lo que no quieres es tener contacto con eso. Exactamente. Supongo que hermano a lo mejor nos puede decir, pero Sí, hay es muy algunos claro esto. desinfectantes que en presencia de tejido, ¿no? De sangre o de saliva, Bueno, desinhiben, no funciona. tenemos que abrir una pequeña paréntesis, entonces ya queremos entrar en este tema. Ok, sí. Para la otra vez que te vuelvan a traer a México, te volvemos a robar, hermano. No, porque esto, en dos palabras, Okay. en las normas europeas hay, porque justo lo que dijo Eder ha abierto una cosa muy importante, ¿no? En las normas europeas hay desinfectantes, hablo para el sector dental, ¿no? Pero en el mundo de la desinfección, a 4 y 5 dígitos, normas EN y 5 números y EN y 4 números. Por ejemplo, el desinfectante, lo acabas de decir, me entraría en el mundo de los EN y 4 números. ¿Qué quiere decir esto? En poquísimas palabras. Quiere decir, los desinfectantes que tienen EN, los desinfectantes europeos que tienen EN y 4 dígitos, quiere decir que la solución, ese producto, es un desinfectante. Pero que no ha sido probado efectivamente sobre la superficie que tienen que desinfectar. Ajá, ok. 5 dígitos en vez son un desinfectante donde me dice, o sea, EN y 5 dígitos, donde me dice que esa solución así es desinfectante, como la otra. Pero ha sido probada sobre lo que tiene que desinfectar. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso, en el desinfectante que hemos nombrado antes, tenemos que limpiar antes porque yo necesito tener la superficie completamente limpia para que el desinfectante pueda hacer su acción. En vez, si tuviera 5 dígitos, me diría tranquilamente que puedo hacerlo porque ha sido probado que con la sangre o con tejidos o con lo que sea, con salivas, con proteínas, con lo que queramos, ¿no? Ha sido probado y en ese caso puede desinfectar. Okay. Entonces, si tenemos 4 dígitos, tenemos siempre que primero limpiar y luego desinfectar. Porque si queda sangre, saliva o alguna otra cosa, sobre eso no va a desinfectar absolutamente nada. Ahora, aquí Juan Francisco Sánchez hace la pregunta concreta. ¿Qué desinfectante recomiendan y qué desinfectante se utiliza para los trabajos terminados? Otro. Es mi público, hermano. No, están bien, las preguntas son perfectas, o sea, no es que no, tienen toda su buena respuesta, es que y son muy sencillas además. Okay. Entonces, para impresiones necesitamos, ¿qué le digo? Un desinfectante, Z7 de Cermaq, o sea, estamos aquí de Cermaq, ¿no? Z7 de Cermaq, tenemos sea spray que en solución, spray, lo enjuagamos una impresión y disparamos el spray por los dos lados, por la parte de la impresión y por la parte de la cubeta, ¿no? 3 minutos y podemos empezar a vaciar el yeso. O si no, tenemos una solución, lo que decía antes, o sea, que con 2 litros de solución podemos trabajar un año. Esta es por inmersión, 10 minutos y estamos desinfectados. Y estos son desinfectantes específicos para impresiones. La pregunta que salió ayer fue esta de cuándo desinfectar, con qué desinfectar los puentes y esas cosas. No podemos desinfectarlos con desinfectantes. Si esperan, les voy a mostrar con qué pueden desinfectar, pero no con desinfectantes. Porque ¿cuál es el riesgo con un desinfectante? Por ejemplo, si yo tengo una prótesis total removible, tiene acrílico. El acrílico absorbe los líquidos. Entonces, si yo tengo un desinfectante, este desinfectante puede ser absorbido por la prótesis, pero yo no sé cómo lo suelta. Entonces, a lo mejor enjuagando se va y termina todo ahí. A lo mejor lo absorbido lo va soltando en el tiempo. Y yo estoy envenenando al paciente. Así que es muy peligroso no saber esto. Hay sistemas mucho más fáciles y seguros. Vale. Sí. Lo terminamos cuando vemos un poco estos, ver estos sobre los yesos. Pero aquí iremos rápidamente. La única cosa que yo les pregunto, porque he visto aquí en México, ¿ustedes trabajarían sobre un muñón de este tipo? Si les llega un modelo o vacían el modelo y encuentran este dado, este muñón, ¿ustedes qué harían?
¿trabajarían o no sobre eso? Legalmente se le pone cerita que rellene todo y se trabaja normal. ¿No? O sea, no se Sí. debería de aceptar, ¿no? Porque después si está el trabajo mal hecho, ¿de quién es la culpa? Pues de los técnicos, pues de Entonces, quién más, Germán, yo no eso lo no se aceptaría. duda. Yo no lo aceptaría. Yo esto no lo aceptaría, Ajá. justo porque podemos ver que tiene todas esas zonas de defectos, ¿no? Entonces, no, es muy arriesgado trabajar aquí. Lo que haría yo, o lo que hacía yo cuando tenía mi laboratorio, era llamar por teléfono al odontólogo y decirle, mira, esta es una impresión que volver a tomar. Si no la quieres repetir, el problema es tuyo. Cualquier cosa yo tengo que hacer sobre la corona que saldrá de aquí, es un problema que tienes que pagar. Esto sé que es muy difícil de hacer aquí en Latinoamérica, ¿no? Sí. Pero creo que si empezáramos a hacerlo, sería aumentar nuestra calidad de trabajo y también nuestra calidad de Profesional. profesional, Ujú. ¿no? Porque también esto, aceptar todo no quiere decir ser un buen técnico dental. Claro. Creo que el buen técnico dental es el que sabe analizar lo que le llega y ahí decidir Y saber si cuándo puede. decir no. Exacto. ¿No? Y si no, o ¿Cómo sea, le hacemos? yo he visto el terror en los técnicos dentales de perder un Sí. cliente, Sí. un odontólogo. Muchas veces salimos ganando. Ajá. Porque si yo acepto este trabajo, seguramente lo tengo que repetir. ¿Mm? Entonces en ese momento he salido ganando o perdiendo. Si yo le digo que no y lo manda a otro lado, perderá otro laboratorio, pero yo no. Claro. Y que tenemos que considerar siempre en los costes y gastos. Ujú. Está también el coraje de decir no, No. yo no trabajo así. Es la parte más difícil. Claro. Sí, pero si tenemos nosotros nuestro protocolo de trabajo y podemos asegurar nuestro nivel de calidad, o sea, si sabemos que tenemos el control de nuestro resultado, porque podemos tener, como tú dices, un protocolo y desde el inicio un análisis y un diagnóstico de lo que va a ser ese caso, entonces nos empoderamos, porque información precisa es poder, y entonces yo tendría ese poder para decir, no lo podemos hacer así, lo podemos solucionar de esta u otra manera y tener alternativas para también ser propositivos. Sí, claro. Pero realmente creo que tendremos que tener esa magia para comunicarlo a tiempo, porque todos vamos a salir perdiendo, o sea, el técnico, el clínico, el paciente, todos, Sí, 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 tiempo, no. dinero, todo. Entonces, es importante siempre cuando tenemos algún error, vemos que hay algún error, detenerlo lo antes posible, no Claro, llevarlo adelante. No lo sigas, ajá. ¿No? Porque si lo llevas hacia adelante, van a haber cada vez más problemas. No es que vas a solucionar el error. El error está y se empieza. Así que cuando está el error, bloquearlo, hablarlo con el odontólogo. Yo ahora he dicho así, repite la impresión. Lógicamente tendremos nuestra idea, sabemos cómo es el odontólogo, cómo tenemos que tratar todo y hablaremos. Pero es importante hablar, no aceptar todo lo que queramos. O sea, todo lo que quiere el odontólogo. Eso Un es comentario muy aquí muy importante de Enki García, que es un gran amigo nuestro de Veracruz, dice, nosotros tenemos una cámara de luz ultravioleta, lavamos las prótesis, embolsamos, sellamos la bolsa y metemos a irradiación de luz ultravioleta. Luz ultravioleta es muy, muy débil. Como creo que no es ni siquiera desinfectante, creo que sea bacteriostática. O sea, quiere decir que mientras las bacterias están bajo la luz ultravioleta, no se reproducen, Ok. pero no se mueren. Ujú. Permanecen solamente. Permanecen, así que yo cuando las saco de ahí, Vuelven a hacer está su igual fiesta. como las metí. Ok. Ok. Ah, mira, Así qué que importante. ten cuidado con eso, que no están desinfectando. Entonces vamos adelante, aquí ya conocemos un poco todos los procesos de trabajo con los equipos que necesitamos, ¿no? Así que vamos rápidamente en esto, que no es una gran cosa. A ver que vamos rápido aquí. Aquí lo que es importante, aquí pueden ver que trabajando con un equipo, naturalmente tenemos todos los lados paralelos, así que no tenemos que perder tiempo en ajustarlos. Por eso decía, se trabaja mucho más rápidamente y ganamos tiempo. Articuladores, hemos visto los de esos. Aquí entramos un poco más en el tema, ya que estamos hablando de desinfección, un poco más que sobre la desinfección,
de la impresión, vamos a hablar verdaderamente de lo que nos preguntaba antes el compañero, de la desinfección de las prótesis. Entonces, primero de todo quería comentar esta imagen que me gustó muchísimo cuando la encontré, porque se llama Microbiología Italiana, ¿no? Que es un grupo de biólogos que hacen arte con bacterias y hongos. Estas son placas Petri, ¿no? Con bacterias y hongos que dan esos colores y reproducen, Gogh, ¿no? Claro, reproducen varias obras de arte, así lo encontré sumamente bonito, ¿no? No son, digamos que las bacterias y virus no son solamente esas cosas asquerosas que pensamos que son, pero pueden ser también arte si uno las sabe usar bien, ¿no? Entonces, primero de todo, desinfectar y sanitizar son dos cosas distintas. Lo que nos interesa a nosotros es la desinfección, y la desinfección prevé el 99,999% de destrucción de todos los microorganismos por un tiempo determinado, porque está claro que yo cuando he desinfectado una cosa, esa no es que se mantiene desinfectada por la eternidad. Ajá. Hay unos tiempos. Los tiempos son los que lo dicen si estoy desinfectando o sanitizando. Desinfectar es mucho más largo que sanitificar. Sanitificar, así que es muy distinto. Lo importante es saber que tenemos que desinfectar a alto nivel. Lo que decía antes, cuando nosotros tenemos una prótesis que sea removible, o sea, que sea en acrílico, en cerámica, en metal, nosotros no sabemos cuánto esos productos absorben los desinfectantes. Y no sabemos cómo los van a soltar en la boca del paciente. Entonces es muy arriesgado desinfectar con productos químicos las prótesis finales. El único sistema que tenemos para desinfectar es el vapor seco. El vapor seco es un vapor específico que es el único que tenemos que usar en el laboratorio, que nos permite desinfectar por choque térmico. Destruimos virus, bacterias, hongos, mohos. No vamos a hacer esterilización, pero desinfección de altísimo nivel sí. Y en este caso no estamos poniendo ningún tipo de producto químico porque es vapor, sencillamente. Lo que hay que tener mucho cuidado es exactamente usar el vapor seco. Hay muchísimos estudios que nos dan la información que estamos verdaderamente desinfectando en vapor seco. Pueden ver aquí, por ejemplo, esto es en un laboratorio de Estados Unidos ha sido hecha esta prueba, ¿no? Así que el vapor seco es extraordinariamente germicida y tiene ventaja de ser un método de desinfección libre de productos químicos. Así que estamos trabajando sencillamente con agua. No estamos envenenando a nuestros pacientes. Así que eso es sumamente importante, ¿no? Aquí es un poco toda la investigación que fue hecha, ¿no? Así que prácticamente la mayor parte de los microorganismos patógenos pueden ser eliminados con 5 segundos de vapor seco. Insisto con el seco porque vamos a ver qué es lo que es, ¿no? Y porque muchas veces yo veo vapores, todos piensan el vapor es vapor, pero en realidad es muy distinto. Muchas veces en laboratorios, sí, ¿no? En laboratorios no se he visto muchas veces para ahorrar, ¿no? Siempre tienen esas maquinitas que se usan en las casas para el vapor, para limpiar, para limpiar el baño, ¿no? Entonces ahí no están ahorrando absolutamente nada porque han comprado una cosa inútil, ¿no? Porque eso no hace absolutamente nada, porque ese es vapor húmedo, no es vapor seco. Entonces ahí hemos comprado algo que no nos sirve absolutamente para nada, así que nos ha salido carísimo. Y además estoy convencido de estar desinfectando, cosa que no estoy haciendo. Aquí está todo, aquí deberíamos entrar ya en cosas mucho más profundas de cómo funciona todo el sistema de desinfección, pero creo que esto nos dice mucho. A ver, no se ve esta imagen de... La diferencia entre sanitizar y desinfectar. Sí. Que yo estoy mostrando otra imagen en este momento. Porque más de muchas palabras, aquí hay una... Sí, hay una tabla donde nos dice en cuántos segundos el vapor nos destruye agentes patógenos. Okay. ¿No? Aquí hay un comentario, dice, si se utiliza el Elite Best Plus de Cermaq,
únicamente el tiempo de fraguado, cuánto es antes de vaciar el metal a utilizar. Esto te dice cuánto tiempo real requiere una corona metal cerámica, ¿no? Y después, perdóname, hubieron otros 2 comentarios en que quien dijo de las 6 horas es porque dice que lo hace contando todos los tiempos de horno y 6 unidades. Entonces, en promedio, si lo dividimos, tendría que ser 1 hora. Sí, y alguien comentó 1h30. Sí, por Entonces, ahí pienso que sea un trabajo. Una corona normalmente debe ser unos 45 minutos. Ok, muy bien. Nada más para como... Por Sí. lo que hemos estado preguntando, ahí está la No, tabla. espera, decías entonces. del Best que no entendí bien la pregunta. ¿Cuánto tiempo de fraguado utiliza el Elite Best Plus? No me acuerdo las instrucciones, ¿tú te acuerdas, Eder? No, Debería, ahorita. creo que sean 25 minutos más o menos. Ah, algo bueno. Es así. que depende el volumen Lo que del estás cubilete. trabajando. Sí, pero igual el tiempo de fraguado es más o menos el Porque mismo. él pregunta cómo meter, de cuánto tiempo como esperar, por lo que entendí, y después entrar al Fraguado, ¿cuánto es antes de vaciar el metal a utilizar? Creo que debería mirar las instrucciones. Sí, ahí ¿no? está. Sí, seguro. Pero creo que sean 25 minutos, pero que miren las instrucciones porque a memoria no me lo recuerdo. Ajá, sí, ok. Si no se las manda. Ajá. O si no, las encuentra tranquilamente en internet, Bien. entrando. Si alguien ha perdido las instrucciones de cualquier producto de Cermaq, basta que entren en cermaq.com, Y ahí están todos www.cermaq.com. los... Está en español, además busca el idioma, Ah, está todo en súper. español, y ahí encuentra todas las instrucciones de todos los equipos, de todos los productos, todo lo que quiere saber de los productos de Cermaq, los encuentra ahí sin ningún problema. Gracias, Jerónimo. Sí. Entonces, aquí tenemos una tabla que nos da el tiempo más o menos de desinfección, o sea, de destrucción de bacterias, hongos y virus, ¿no? Haciéndolo con vapor seco. Como pueden ver, tenemos máximo son 7 segundos para algunos virus y un hongo y algunas bacterias. Pero como pueden ver, todas estas son bacterias de enfermedades bastante graves y que se encuentran en la boca. Porque tenemos los norovirus, la gripe es el más común de todos, ¿no? Pero ven, con 7 segundos se destruye completamente el virus de la gripe. Candida albicans, que es bastante pesada, la micosis de Candida, ¿no? Aspergillus niger es bastante pesado también eso. O sea, son todas enfermedades que pueden dar estos virus, bacterias y hongos que son bastante antipáticas, algunas mortales, ¿no? Entonces, con el vapor... 7 segundos. Sí, que no perdemos nada. Y además que creo que a nivel de marketing, si yo le garantizo al odontólogo que el trabajo está desinfectado, es algo Es un plus, claro. más. Sí. Y no se está llevando nada de extraño. Wow. Solamente que tenemos que ver qué tipo de vapor. He hablado siempre de vapor seco. ¿Cuál es el vapor seco? Ninguno de estos 3 que podemos ver en la imagen que ahora se verá, ¿no? Porque generalmente estamos acostumbrados a pensar el vapor como el que sale de la plancha, por ejemplo, o de la taza, ¿no? ¿Hay preguntas? Sí, claro. A ver, entonces, pretendiendo resumir, entonces sería que realmente, como dueños de laboratorio, lo primero que tendríamos que empoderarnos es como empresarios, llamémoslo así. Primero de todo. Para empezar. Entonces, como cualquier otra empresa, lo que requerimos es la planeación y una proyección real de todo lo que pretendemos hacer. Entonces sería el hecho de sacar lo que es un gasto, lo que es un costo, que ya nos enseñaste tú, y llegar al punto en que tendríamos que saber si estamos capacitados para realmente emprender Sí. este camino. Exacto, o sea, los datos que yo he dado aquí son datos que son sobre todo para personas que ya tienen el laboratorio, o sea, para saber Exacto. si alguien tiene que empezar a abrir un laboratorio, hay que hacer muchas más cosas, Pero al final creo que, por ejemplo, ayer que estábamos hablando ante profesores y alumnos, y quien nos ve, bueno, nos ven de todos los niveles, tanto principiantes Sí. como avanzados, es que yo creo que es más fácil si lo planeamos desde un principio, hacerlo Exacto. correctamente, Exacto. a que desaprender protocolos, si es que se le puede Sí, llamar pero antes de llegar a un protocolo. protocolo, si yo Una quiero maña, abrir- más bien. O Sí, sea, pero si yo quiero abrir un laboratorio, la primera cosa, o sea, la decisión, por ejemplo, cuando un chico sale de la escuela o sale de un laboratorio para abrir otro laboratorio, ¿qué es lo que hace? Compra
Lo los mismo equipos. con lo que él aprendió. Primera cosa, hay que comprar equipos y materiales. Sí. ¿Y los clientes? Entonces, yo primero debería buscar clientes Ok. para luego comprar, porque si yo no tengo clientes, No tengo dónde o sea, vender ¿qué me mi hago? producto. No, entonces, habría que hacer verdaderamente una programación importante en el momento, ok, yo difusión quiero abrir un laboratorio. ¿A dónde lo quiero abrir? ¿Qué tipo de clientes quiero? ¿No? Entonces, ¿qué precios puedo tener? ¿Qué posibilidad de trabajo yo tengo aquí en este barrio, en esta zona, en esta provincia, en la ciudad? ¿Cuántos laboratorios hay? Si hay 200 laboratorios y 150 dentistas, es mejor no pensar de abrir un laboratorio, ¿no? Entonces, hay Muchas todo- cosas que cuestionar. o sea, hay que hacer un análisis, verdaderamente un análisis de mercado Exacto. antes. Y después de esto, decidir si merece la pena o no abrir. Y luego empezar. ¿Cuántos clientes yo puedo tener? ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo en este mercado de 200 laboratorios y 150 dentistas? ¿Cuál es el porcentaje de dentistas que yo puedo agarrar para tener mi laboratorio? O sea, hay que hacer todos estos análisis antes de empezar a comprar hasta Algo. una fresa. Claro. Sí. Pero normalmente todos hacemos que Ya estamos compramos, puestos. ¿no? Ajá. Yo tengo mi laboratorio, o sea, me he comprado mi micromotor, mis acrílicos y todo, y después empiezo a dar vuelta a los dentistas del barrio, ofreciéndole un precio más barato del que hacía, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Ok. Y estos laboratorios están destinados a terminar. Fracasar. Primero de todo, hacen daño al mercado, Ajá. así que van a arruinar a todos los laboratorios. Ujú. Y después mueren ellos solos. Así que si uno quiere empezar verdaderamente a trabajar seriamente, tiene que hacer una serie de estudios antes para poder lograr poder trabajar. Y a lo mejor ganar más, ¿no? Porque si yo veo lo que dije, la situación de 200 laboratorios y 150 dentistas, es mejor que yo busque otra zona, Claro, ¿no? claro. Porque ahí seguramente voy a fracasar. Sí, ¿no? sí, oferta, demanda y tener claro qué ofrecemos y qué está buscando. Entonces ahí decido si es el caso o no de abrir un laboratorio, Exacto. ¿no? A lo mejor sería mejor otra cosa como surtirle material a esos laboratorios que ya existen. No, sí. No, pero, Que le hablen a Eder. Sí. No, pero la cosa es que yo puedo ser técnico dental sin tener laboratorio, ¿no? O sea, en el sentido, voy a trabajar en un laboratorio, soy un empleado en un laboratorio y soy técnico dental igual, ¿no? No es porque yo tengo mi laboratorio que gano más. Ajá, creo que eso es lo que tendremos que tener claro desde un inicio, ¿no? Que a veces te sale más caro. Muchísimo más caro. Ajá. Pues tienes que pensar que tienes que tener un capital para empezar. O sea, tienes que pedir licencias que cuestan. Supongo que no es que tú puedes abrir un laboratorio ya así. Necesitarás algunas licencias, ¿no? O sea, legalmente sí. yo hablo siempre de cosas legales. No. Sí, seguro. No, porque si empezamos a hablar de ilegal, entonces bajo a la Es donde calle, estamos. bajo a la calle, le punto una pistola a la cabeza a alguien, le digo dame la billetera y después al otro en mediodía he ganado 10 veces más de lo que tengo haciendo coronas, ¿no? Exacto. Pero no es muy legal. Ajá. Entonces, por eso digo siempre, yo me llevo siempre a lo legal porque es el único metro que podemos tener, ¿no? Claro. Pero lo que es ilegal ya no lo podemos controlar. Exacto. Entonces ahí ya es un problema de cada uno, ¿no? Entonces por eso digo, si tú tienes un laboratorio donde quieres abrir algo legal, tienes que tener autorizaciones, tienes que tener un local con determinadas características. ¿No? Que o lo alquilas o lo tienes o lo que sea, pero cuesta. Después empezar a tener equipos, tener materiales. Entonces que es una inversión altísima, ¿no? Y todavía no sabes si tienes clientes. Ajá. Entonces debería ser exactamente lo contrario. O sea, ¿qué posibilidad tengo yo de poder vivir en esta zona con mi laboratorio? O sea, ¿qué potencial tengo yo de trabajo para abrir un laboratorio en esta zona? Es que es increíble eso que tú estás diciendo, porque yo pienso, por ejemplo, en una taquería, ¿no? O sea, un lugar para comer tacos. Y más bien es porque, en mi caso, yo como usuaria o comedora de tacos, ¿Se notó? digo, se requiere esto. Existe una necesidad
personal, que de ahí tú dices, oye, aquí estaría bien poner una taquería porque yo no veo dónde comer aquí alrededor unos buenos tacos X, ¿no? Exacto. Entonces, si es lo más básico, llamémoslo así, tal vez yo porque como taco seguido, pero si para una señora que pone una taquería, por decirlo así, ya hizo un estudio de mercado para decir, estoy afuera del metro a tales horas, yo veo que no hay nada cercano, sale tantísima gente, aquí pongo mi puesto de tacos. Entonces, exacto. ¿por qué nosotros como técnicos dentales profesionales no vemos siquiera eso para decir cuántos dentistas, o sea, cuántos pudieran ser mis clientes que están cercanos, cuáles son las características de este cliente, qué necesidades tiene? ¿Qué precios puedo aplicar? Yo cómo pudiera solucionarle esa necesidad y cuestionar estas cosas antes de siquiera ponerme. Claro. ¿No? Porque ya, como tú dices, me puse y es más, ya llevo una lista de precios que yo llego y se la entregué a ese señor, pero ni siquiera lo conozco. Sí, o sea, ¿cómo puedes pensar una cosa así? Cierto, ¿no? sí. Okay. Pero es lo que se hace normalmente. Ok, entonces tenemos que es el vapor seco Estamos hablando el que del elimina. vapor seco, que es una cosa muy bonita que descubrí, además, porque la descubrí yo también hablando de vapor, ¿no? Que descubrí que en ingeniería tienen libros y libros y libros sobre el vapor. O sea, no es solamente ese humito que sale de la taza de café o que sale de la plancha, ¿no? Así que aquí podemos ver los clásicos cuando empezamos a vapor, creo que son las cosas más clásicas que tenemos, ¿no? Pero en realidad nosotros necesitamos equipos en el laboratorio, equipos específicos, porque necesitamos exactamente este bendito vapor seco. Okay. Sin volverlos locos en muchas cosas físico-químicas. Sí, o sea, voy a buscar solo una imagen que es esta. No, a ver, esta. Que es la que me da la idea exactamente de lo que es el vapor seco. Como pueden ver, el vapor seco es un vapor que... ¿Dónde se me fue la flecha? Aquí. Aquí está. Es un vapor que está entre 140, y es este rojo, que está entre 140 y 180 grados centígrados de temperatura. Menos de eso no es vapor seco. Y entre 6 y 10 bares. Si nosotros estamos fuera de estas medidas, no es vapor seco. Es vapor húmedo que sencillamente moja. Sirve para muchas cosas, pero no en el laboratorio. Okay. Por eso necesitamos equipos específicos para el laboratorio que tienen su precio, lógicamente, porque tener equipos que van a estas presiones y temperaturas tienen que ser controlados muy bien, porque son un poco unas bombas. Si estallan dentro del laboratorio, es un poco un problema, ¿no? Por eso son cosas muy controladas, ¿no? Y no compremos materiales, o sea, equipos que no hacen vapor seco, ¿no? O sea, los que decíamos antes, esos que se usan para casa, para limpiar las baldosas, seguramente no funcionan, ¿no? Entonces, es importante que miren esto. Cuando ustedes quieran comprar un equipo, miren que sea de este tipo. Después aquí podríamos hablar de otra cosa que he visto cuando se compran los equipos. Aquí también siempre vamos a ver para ahorrar. Es que yo he visto, cada vez que intentamos ahorrar, terminamos gastando mucho más. Ay, te lo juro que sí. ¿Por qué? Estos equipos, por ejemplo, Cermaq tiene equipos que producen solo vapor y equipos que producen agua y vapor. Naturalmente, el equipo que produce solo vapor cuesta menos que el equipo que produce agua y vapor, porque tiene que tener todas las válvulas y todas las cosas para entrar el agua, ¿no? Naturalmente, el 90% de los técnicos compra el más barato, ¿no? Pero no se dan cuenta que están comprando un equipo inútil en el sentido que sí hace vapor, pero yo en el laboratorio el vapor me puede servir para limpiar los metales, para limpiar las cerámicas, para desinfectar, pero me sirve también vapor y agua para lavar. Si yo tengo una mufla donde voy a ponerle un acrílico y lavo esa mufla con la clásica olla de agua hirviendo donde hay de todo adentro, ¿no? Hay también agua, ¿no? ¿No? Entonces, yo le sigo echando encima este yeso agua sucia que tiene cera. Además, yo no sé por qué no la tira, ¿no? O sea... No sé. Se le tiene cariño después de un poco de tiempo, ¿sabes? De varios cariño, después de 6-7 meses que está ahí, le tomas cariño. No. No. Es como tener un perrito así. Pues huele igual. No, peor.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, una cosa muy práctica y que pocos saben es que lavar el yeso de una mufla con ese tipo de agua, cuando nosotros vamos a poner el separador encima, sobre todo si usamos los separadores algínicos, que no son esos clásicos rosados, líquidos rosados que tenemos, no estamos poniendo ningún separador ni nada, porque ese separador funciona por reacción química con el yeso y si tiene cera encima, no está trabajando. ¿No? Entonces necesitamos tener agua, vapor que limpia y agua que lava. Entonces un equipo, si nosotros tenemos un equipo que hace agua y vapor, estamos aprovechando un equipo al 100%. Si tenemos uno solamente de vapor, yo lo compraría en mi laboratorio, un equipo que produce solamente vapor, sería un segundo equipo, después que tengo un equipo que produce agua y vapor, yo lo pondría al lado del horno de cerámica que me sirve para limpiar el metal y la cerámica. Nada más. Pero es un equipo segundo, no el primero. El primero tiene que ser siempre con agua. Ya te entendí. Ajá. Porque vapor limpia, agua lava. Entonces podemos presentar modelos limpios, puentes desinfectados, prótesis desinfectadas y todo. Y me decías tú, Eder, que el gasto, tú que eres más comercial que yo, ¿no? Me decías que el gasto es más o menos un 20% más, ¿no? Sí, de uno que tiene solo vapor a uno que tiene vapor y agua, un 20% más. Que no es mucha la inversión por la necesidad que podemos tener. Claro. Aquí se me hace muy bueno el comentario de Isaías Chávez, dice, excelente tema, yo vivo en una comunidad rural y aún así siempre existe una solución para todo tipo de área de trabajo. Exactamente. Entonces, no nos podemos limitar, ¿no? No, absolutamente, ¿no? Lo importante es que sepamos lo que estamos haciendo. O sea, que no, siempre vamos, si tú ves, la única cosa que queda común entonces es que todos miramos cuántos dinero sacamos de la billetera, ¿no? Sin saber para qué lo sacamos, o si conviene o no, ¿no? Y muchas veces vamos también, yo tengo que saber cuánto estoy gastando, cuánto estoy trabajando, cuánto estoy ganando. Y si yo no hago una serie de análisis, mi trabajo de técnico dental, si soy un empleado de un laboratorio, mi trabajo es hacer dientes. Pero si yo no soy empleado del laboratorio, soy el dueño del laboratorio, mi trabajo es mantener la empresa en pie, que gane, no hacer dientes. Wow. Ese no es mi trabajo. Para eso tengo los empleados. Filma eso, Abraham. Súper. ¿No? O sea, me parece muy sencillo. Sí, totalmente. ¿Sabes? Confesaré algo. El sábado pasado tuvimos que ir a limpiar el salón de mi hijo, ¿no? Todos los padres de familia y demás. Y nos tocó arreglar un librero y me llevé a mi sobrino Demian. Era un librero que estaba era de madera y totalmente descuadrado ya y medio. Y entonces, cuando íbamos en el carro, Demian y yo, hacia la escuela de mi hijo, vimos de esos señores que venden libreros en la esquina de los camellones, ¿no? Y dice Demian, ¿por qué no mejor compramos ya uno nuevo, tía? Y le dije, no, porque tenemos que arreglar el... Yo recaserita, ¿no? Ya llevaba yo mi martillito y clavos y todo. Bueno, o sea, para no hacer el cuento largo, comprar la pintura, los clavos, el triple y agarrar a don Luis el carro. Tuve que llamarle a don Luis, el mensajero de la empresa, para decirle, no sea malo, don Luis, váyame a comprar un triple y recórtalo a estas medidas. Moví a todo el personal de la empresa, los recursos, o sea, el carro de la empresa. ¿Cuánto te costó? Muchísimo más, así, literal, el librero nuevo valía 1,100, hicimos cuentas y nos salió en 1,600 la reparación del Sin contar la mano de obra. No, la conté porque eso que agarré a un albañil que estaba ahí junto en la escuela y le dije, no seas malo, te pago por debajo del agua, pero... Y todo nuestro tiempo, y juro que además yo acabé cansada por andar cargando el fregado libro, la cadera, o sea, bueno, ¿para qué les cuento? O sea, realmente sí creo, después de eso regresé, le digo a Demian, tenías razón, mi amor, debimos de haber comprado mejor el librero, o sea, y el hecho de no planear, y se lo dije, el problema fue que no pensé en todo lo que se tenía que hacer antes de... Fue más instintivo que planeado. Sí. Y la verdad es que fue porque dije, porque yo quiero que mi hijito vea que yo le arreglé su librero, ¿no? O sea, pero la verdad es que mi hijo ni lo vio porque ni estaba conmigo, ni nada, y le hubiera dado lo mismo uno nuevo que el otro, o sea. Entonces creo que poniendo este ejemplo,
instintivamente estamos trabajando en el laboratorio porque somos de verdad personas muy emocionadas, Sí, muy nos gusta pasionales mucho nuestro trabajo. y nos gusta y lo hacemos con esa pasión, pero no estamos viéndolo como un negocio. Entonces, No, es que una cosa es ser técnico dental, una cosa es ser dueño del laboratorio de un técnico dental. cierto. No, Te doy técnico toda la dental razón. trabaja en los dientes. El dueño de un laboratorio puede trabajar en los dientes, tiene que conocer todo el proceso para poder dirigir todo el personal, Sí. pero no tiene que estar solamente haciendo eso. Tiene que administrar su propia empresa. Claro. Y nosotros Qué no vemos fuertes. ninguna, no sé, ¿qué es el señor más rico de México, Carlos Slim? ¿Cómo se llama? Ajá. Carlos Slim. No es que está en su oficina con la secretaria administrando, no sé, una empresa suya. No ¿no? tiene Él todos no tiene los ni idea de accesos. cómo se trabaja. Exacto. No sé si produce telefónica, no sé lo que hace. Todo, ¿no? ajá. No creo que se ponga él a hacer una cosa. No. ¿No? Él está administrando sus empresas. Y no tiene la mínima idea de cómo se hace alguna cosa. ¿No? Wow. ¿Sí o no? Sí. Pero es el hombre más rico A de ti te México. mandó Dios, hermano. No, en serio, porque realmente, como tú dices, mira, en algún momento un amigo mío me comentó, Alma, era un amigo que era ingeniero, dejó la ingeniería para meterse como técnico dental. Y me dice, porque me gusta, o sea, me fascina. Y me dijo, pero yo quiero hacer dientes sin que me estén apresurando. O sea, si dejé mi carrera, no quiero tener un estrés de que me estén tomando tiempos de cuánto lo hago, qué tan rápido, si ni siquiera tengo claras las instrucciones. O sea, quiero disfrutar hacer dientes. Pero él entonces ya se está viendo como, no necesariamente como un empresario, sino como si fuera tu hobby, Claro, llamémoslo así, tu pasión. entonces es otra cosa, eso. Exacto. Entonces tendríamos que tener muy claro por qué es que tenemos un laboratorio dental. Sí. ¿Qué queremos lograr con eso? Claro. Y entonces solamente así podríamos tener una visión real de cómo tendríamos que, como tú dices, recortar ese tipo de gastos, pero Sí, no... porque ahí tengo el poder de saber dónde estoy ganando, perdiendo, qué me conviene hacer, qué no me conviene hacer. Ujú. Porque si yo tengo el 90% de mis clientes que me mandan prótesis fija, ¿es necesario que yo invierta en equipos y materiales para prótesis removible? No, Absoluto. Es mejor que yo, seguramente conozco Exacto. algún amigo que tiene un laboratorio que trabaja muy bien prótesis removible y se la mando a hacer a él claro. y yo después se la doy al odontólogo. Exacto. También eso es muchas veces administrar una empresa. ¿Sabes Hacer qué? cosas prácticas Ujú. es también hablarse entre laboratorios, cosa Wow. que se hace muy poco. Un ejemplo práctico, real, a mí con mi laboratorio me pasó, me rompió la máquina para fundir, Ujú. de inducción. Ujú. A la época había todavía liras, me costaba como 20 millones de liras, más o menos unos 10.000 euros. Wow. Tenía un laboratorio a 100 metros de mi laboratorio que acababan de comprar una. ¿no? No, Entonces dije, ¿por qué yo tengo que gastarme 10.000 euros cuando se los gastó el otro Él. laboratorio? Ajá. Lo llamé por teléfono y dije, si yo te mando, yo preparo todos los anillos, todo preparado, y tú los fundes, me cobras y listo. Salí ganando muchísimo. Claro. Me quedé con 10.000 euros en el bolsillo. ¿no? También esta es administración del laboratorio. Saber, o sea, no es porque uno compra una cosa, todo el mundo la tiene que comprar. Yo puedo aprovechar los laboratorios que tienen algo para mí. ¿no? Es muy fácil. Wow. Pero no tenemos que ser tan egoístas. Ajá, exacto, porque además sales perdiendo, es lo peor. O sea, dice aquí un gran tema que nos servirá de mucho. Un saludo a todos y muchas felicitaciones. Jorge Omar López, un saludo desde Venezuela. Gracias por subir estos videos, me han servido muchísimo como aprendizaje. Ronald Sánchez. Y tenemos infinidad de comentarios para Muy bien. agradecernos. ¿Qué más tenemos que ver? Entonces, mira, yo estoy por concluir aquí. Sencillamente quería hablar terminar de hablar de los equipos de vapor, porque muchas veces lo que producen agua necesitan, dependiendo del tipo de agua que hay en el país, necesitan de un desmineralizador. Y es otro punto crítico donde dicen, no, tengo que gastarme más por el equipo y después necesito también un desmineralizador. Sí, es verdad que se necesita, pero todos lo piensan solamente para ese equipo y nada más. Pero nosotros un desmineralizador nos permite tener agua limpia, ¿no? Entonces, no es que sirva solamente para el generador de vapor. Lo podemos usar para los equipos donde tenemos la polimerización de los acrílicos, ¿no? Vas a hacerle una llave a T y sale agua por todas partes, ¿no? O, por ejemplo, usar el agua
que sale del equipo donde tenemos el agua desmineralizada para mezclar la cerámica, para mezclar los yesos, porque es un agua mucho mejor, para la plancha seguramente, Sí, sí, sí. ¿no? Y también para el equipo. O sea, tenemos que tener también un poco de fantasía en algunas cosas, donde podemos permitirnos la fantasía. Ajá. No en los desinfectantes, por ejemplo. Ahí no. Pero aquí sí, aquí se puede hacer algo, ¿no? Entonces, yo con esto terminaría una charla que podría ir adelante por horas, ¿no? Porque es un tema bastante amplio. Pero lo que Y además fascinante, la sí, verdad. salir un poco de los dientes, Sí, ¿no? sí, 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 sí. No, pero lo que, sobre todo el mensaje que me interesaba a mí pasar en esto, era que, como pueden ver, con cosas muy sencillas, muy fáciles, podemos ya ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Sin grandes... Lógico, si queremos hacer un análisis de costes, verdaderamente, y de gastos, y de cómo ver nuestro laboratorio, y saber cuánto tengo que cobrar exactamente, es un trabajo muy largo, donde hay personal especializado que hace eso, que se hacen pagar miles de dólares para hacerlo, pero no es necesario que lleguemos a eso. Yo creo que cuando tenemos un cronómetro para ver nuestros tiempos, saber cuánto cuesta la hora de trabajo, saber cuánto es el costo de la materia prima, después se puede hacer un cálculo, más o menos se le puede preguntar al propio gestor fiscal, ¿no? Que nos haga un pequeño cálculo de cuántos son los costes y todas esas cosas de agua, luz, gas, teléfono y todo eso, y podemos llegar bastante cerca a saber cuál es el precio que tenemos que aplicar verdaderamente a nuestros productos. Okay. ¿No? Es importante controlar los tiempos también, porque los tiempos nos estropean muchísimo las cosas, ¿no? Entonces, sencillamente esto era un poco, como dije cuando empecé esta mañana, muchas veces veo que nosotros técnicos dentales estamos obsesionados con los dientes, ¿no? Y no miramos nada más alrededor, cuando en realidad es nuestro trabajo, y nuestro trabajo es hacer dientes, sí, pero tenemos que ganar dinero haciendo estos dientes. Exacto. ¿No? Si no, ¿para qué tenemos abierta una empresa? ¿No? Entonces, con esto espero de haber lanzado una pequeña nota, no sé, en un océano de cosas, ¿no? Y no sé si alguien viene mañana, el jueves a Monterrey, estará la segunda parte, que creo que es muy interesante también, que personalmente me fascina. Siendo así, creo que iré a Monterrey la desinfección, o sea, la bioseguridad en el laboratorio, que es otro campo donde no tenemos idea de lo que hacemos. Wow. ¿Cuántas veces tenemos infecciones cruzadas que transmitimos tranquilamente sin problemas, ¿no? Claro, y mucho de esto también es muy importante, y quiero hacer énfasis porque muchas de nuestras seguidoras son mamás o también papás, pero tienen a los niños en el laboratorio. O sea, los niños están... No. Es en serio, ¿eh? Sí, absolutamente no. Entonces, eso es peligrosísimo. Entonces es algo que bueno, yo cada cosa que digo me embarco, pero realmente, no, es que siendo honesta, incluso Lalo, o sea, mi hijo llega a estar en el laboratorio de Jorge, y ay, tía, vengo a jugar con el microscopio, vengo a jugar con todo esto, o sea, entonces en realidad creo que sí tenemos que, lo confieso, a mí me pasa, o sea, entonces sí creo que tenemos que darle la importancia, porque si pudiéramos como mamás o papás comprender que si no desinfectamos esto, nuestros hijos están en un ambiente donde, porque hay sangre y porque hay saliva. No, solamente para hacerte un ejemplo, porque la primera cosa que me vino a la mente cuando me dijiste eso de los niños, por eso dije, oh, qué horror, ¿no? O sea, tú piensas que te llega una impresión, ajá, que tú la recibes, no la desinfectas porque porque la costumbre es esa. ¿Qué haces? La enjuagas debajo del agua y después que tomas aire y la secas, ¿no? Cuando la estás secando con el aire, ¿qué estás haciendo? Un spray, un aerosol de bacterias y todo lo que puede haber por el aire. A la cocina. ¿No? Y tú al lado tienes tu hijo. Sí, así es. O sea, creo que sea una cosa, o sea, odias a tu hijo si le haces una cosa así, lo quieres matar. No, o sea, no, sí, no, entonces, o sea, lo comento porque de verdad ahorita que me vino a la mente la responsabilidad de todo esto. No. Entonces es que en realidad tenemos que comprender en qué estamos metidos. Sí, no, eso es una cosa... Como tú dices, sería un punto que presumimos, ¿no? Hasta que mi hijo ya está haciendo dientes, montas cerámica, ¿no? O sea, tengo fotos, yo tengo fotos, o sea... y estamos corriendo... No es un sitio para niños, un laboratorio. Exacto. Entonces es algo importante, y bueno, quiero agradecértelo porque como técnica dental,
como empresaria y como mamá, creo que esta charla ha sido de las mejores que he escuchado en mi vida. Muchas Nos gracias. has resuelto literalmente muchísimos cuestionamientos que se habían dado en otras charlas y que no teníamos o sea, el profesional hablaba de dientes, pero él también decía, yo tampoco sé, o sea, yo le hago así. Y bueno, como es un foro muy abierto en que el que gusta venir a compartir algo lo viene y lo da, entonces, bueno, pues es experto en hacer dientes, pero necesariamente no en el manejo de materiales ni en todo este punto Claro. de administración. Entonces, Pero eso tenemos que Eder, verlo. muchísimas gracias por traernos a Germano. Germano, muchísimas gracias por Muchísimas estar. gracias. A ver si con algunas personas que están en los otros países nos podremos ver, ya que viajo por todo el Seguro mundo. que sí, Y que si seguro alguien que sí. por ahí está, con mucho gusto los encontraré y los hablaremos. Ajá, y muchísimas gracias. Muchísimas Entonces, gracias a todos. los esperamos en el Dental Fest este fin de semana. Todos los que estuvieron, vuelvo a repetir, estuvieron en Nortec, tienen entrada gratuita al Dental Fest, comuníquense conmigo. Y para el siguiente OPDEN estaremos viendo con el doctor Cabrera también un tema bastante importante, que es todo lo que es prótesis fija de alta calidad. Los esperamos y sigamos viendo el OPDEN. Gracias. Gracias.